Everybody, everybody, hey. Everybody, hey, oh, hey. Hola, peceritos guapos, ¿qué tal? Buenos días. O buenas tardes, o buenas noches, claro, dependiendo del sitio desde donde me estáis viendo. ¿Qué tal, hermosos sexys? ¿Todo bien o qué? ¿Ya tenéis el pin? Espero que sí, porque si no... Y si no lo tenéis, no os preocupéis, que yo os ayudo. No se preocupen, caballeros. Os voy a ayudar. Yo ya tengo mi emote. Yo ya estoy preparado para ayudaros más. Así que... ¡let's go! Así que let's go. A ver, irme diciendo, por favor, ¿cuántos puntos tenéis? ¿Cuántos puntos tenéis, por favor? ¿Cuántos puntos tenéis? Yo aún no. Andez, baneado. A ver, vamos a entrar aquí un momentito. A ver, a ver, a ver. Perfecto, se ve todo de lujo. Creo que sí. Se ve good, ¿no? Se ve good, como siempre. Bien. 700, 2300, 2790, 70, 0, 0, 0. Pero ¿cómo? A ver, 0 significa que es la primera vez que vais a entrar, ¿o qué? A ver, que no pasa nada, ¿vale? Peceros, no pasa nada. Esta es mi segunda cuenta, ¿vale? Y siendo mi segunda cuenta ya tengo 2225. Así que no os preocupéis, ¿vale? Que si veis el directo conmigo, creo que se puede conseguir fácil. Obviamente vamos a tener que tener un poquito de suerte. Vamos a tener que tener un poquito de suerte. Obvio. A ver. Un momentito, hacemos esto, ponemos esto. Voy a poner un tweet. Vamos a poner un de esto en Instagram. Jijiji, ya lo tengo. En el directo de YouTube, mucha gente lo consiguió. A ver. Perfecto. Las predicciones. Vuelvo a repetir, peceritos, ¿vale? Os lo voy a repetir siempre porque siempre pasa lo mismo. Me parece bien. Ya os deja predecir, pero yo no lo voy a hacer ahora. Yo voy a esperarme. O sea, yo voy a esperarme a ver los equipos, a ver los jugadores, ¿vale? O sea... Y lo raro es que está en mantenimiento. Esto es verdad, que lo he visto. Ay, 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 que la han liado. Es verdad que está en mantenimiento el juego, chaval. Como... Ay, de verdad. Han dicho que esta mañana, por lo que se ve, han habido bastantes errores. Qué raro. Y no sé qué ha pasado. Ahora mismo no sé qué ha pasado. O sea, ¿qué tan urgente tiene que ser, ¿sabes? Para meter un mantenimiento en este momento. Es muy heavy, tío. Me parece muy raro. Me parece muy raro. Han tenido unas cuantas horas para hacerlo, ¿eh? Sí, lo han hecho una hora antes de la de esto. Hay que ser... Bueno, lo de siempre, ¿no? ¿En serio se puede predecir en directo? Yo sí, a ver. Pero, a ver, vamos a ver. Hay muchísima gente que, sin yo saberlo todavía, después de casi un año viendo la Championship, que se le bota solo. Que se le bota solo las predicciones. A mí nunca me ha pasado. A mí nunca me ha pasado. Entonces, no sé por qué. Sinceramente no tengo ni idea. Me gustaría saberlo, por supuesto. Si no os deja votar... Mentira, sí que os deja. Tiene que dejar votar, ¿vale? Pero claro, el problema era urgente porque se congelaba el juego por errores misteriosos, entonces había que hacerlo ya.
Pero vamos a ver, esto en la Championship no lo hemos visto, ¿no? Yo sé más de la Champions, Pato, me parece correcto. Yo no, porque no me gusta el fútbol. ¿Puedes decir cuál elegirías tú? Sí, venga, va, esto sí que os lo puedo decir. A ver, ostras. El primer equipo, sinceramente, no tengo ni idea. Yo seguramente voy a votar a Kip. No, Chasma, hostia. Es que los dos son buenos, ¿eh? El primero todavía no lo sé. El segundo sí o sí voy a votar a Clash. El tercero, Cerozón. Y el cuarto voy a ir por Embananados. ¿Crees que pueda conseguir el pin con 1625? 1400 puntos en una jornada lo veo difícil. ¿Por qué me vota solo? No lo sé. Vuelvo a repetir que la página es un zurullo. No sabéis si ha ocurrido porque son partidas observadas. Quién sabe si algún participante le ocurrió o le pueda ocurrir. Ya. Pero si pasase eso, veríamos al Brawler quieto durante algunos segundos. Y yo al menos no me he dado cuenta de eso. La verdad. ¿Dónde está CR7? Aquí está CR7. Con este corte de pelo sex. No sé dónde está CR7. Hoy me sentía con ganas de... ¿Sabes o no? A ver, ¿vosotros cuál votaríais del primero? ¿Chasmac o Kip? Está difícil, me la tengo que mirar. La primera todavía no lo sé. ¡Mauricio! Vamos a votar todos embananados, hombre. Hola, José. Pecero, qué casualidad que justo ponga un vídeo tuyo y me salgan notificaciones directo del Pecero. Bien, John, bien, así me gusta. Por cierto, os voy a decir algo, ¿vale? A ver si os lo puedo decir. Os lo voy a decir, ¿vale? Llevo un par de semanas ya pensando. Voy a hacer un vídeo y todo esto, porque obviamente es lo que se tiene que hacer, ¿vale? Pero tengo pensado, y no es que lo tenga pensado, sino que hoy mismo ya voy a hacer cambios. Vosotros sabéis que yo tengo un canal secundario que se llama PECEROcraft, ¿vale? Un canal donde únicamente he subido Minecraft. Vale, mi intención es cambiar el rumbo de ese canal porque me he dado cuenta que a mí me gusta mucho probar juegos diferentes. Incluso debo tener ahora mismo como 30 juegos en el móvil nuevos instalados. Y mi intención es que mi canal secundario ya no se llama PECEROcraft, Minecraft for Life. Ahora se llama Pecero, Mobile Gaming. Voy a pedirle a un diseñador que me haga pues el diseño del perfil, el banner y todo esto diferente. En plan yo jugando con el móvil y diferentes juegos de móvil. Y ahí voy a subir diferente contenido de móvil. Pero tengo muchísimas ganas de probar eso, la verdad. Pues eso, básicamente es que lo sepáis, ¿vale? Más adelante pues iré haciendo algún vídeo y tal. Pero es que hay tantos juegos tan chulos y no puedo subirlos a YouTube porque el problema de subir un juego que es completamente diferente al contenido habitual se va un poco a la verga todo el contenido, ¿sabes? Así que voy a hacerlo, la verdad. Brawl Stars está en mantenimiento, lo sé. Terrible, a ver. Brawl Stars en mantenimiento, a ver. Hostia, tío. Y faltan 13 minutos. No, es que no me lo creo, tío. No me lo creo. ¿Qué han hecho? Hostia. Álvaro le penalizó bastante cambiar de Clash a Brawl. Sí, pero eso no es así. O sea, te puede penalizar durante una temporada. Pero yo cambié de Clash a Brawl y no me penalizó, todo lo contrario. El cambio de Clash a Brawl para mí fue el estrellato, ¿sabes o no? Para mí fue lo mejor. El problema es cuando tú haces un contenido, que es, por ejemplo, en mi caso, Brawl Stars, y una vez a la semana o 2 veces a la semana hago un vídeo completamente diferente a lo que es Brawl Stars. No va a empezar a su hora ni de coña, pues ya veo que no. ¿Pongo en el título mantenimiento? De momento, ¿voy a poner mantenimiento o qué? Es que hay mantenimiento, tío, es que me parece muy heavy. Voy a poner de momento
en el título un momentito, ¿vale? Voy a poner mantenimiento. Mantenimiento. Ay, por Dios. Mantenimiento. Simplemente voy a poner mantenimiento porque no sé cuánto tiempo vamos a tener que esperar, ¿eh? Sinceramente no tengo ni idea. Pillé a Brawl en un muy buen momento, sí. Exacto, sí. Por eso yo lo que quiero hacer ya a partir de ahora es... cuando venga un juego nuevo, que yo ya sé cuál es, estoy simplemente esperando, pues hacer el mismo cambio. Tengo 2.280 puntos, lo conseguiré. El visto. Yo tengo 2.225 en mi cuenta secundaria. Si yo sé que yo lo voy a conseguir, pues tú todavía más. Antes de nada, ¿vale? Que ya sé que la gente se pone un poquito boba, ¿vale? Que yo lo entiendo, ¿vale? Porque a la gente le gustan las cosas gratis, la gente quiere el pin, yo lo entiendo, ¿vale? Yo ya he conseguido mi pin, ¿vale? O sea, yo, en una jornada, en un directo que ha sido el de esta mañana, que he estado menos de 4 horas, o he estado 4 horas aprox, en ese tiempo, ¿vale? Lo que es una jornada para mí es esto, ¿vale? Son 7 partidos. He conseguido 1.200 puntos. 1.200 puntos en una jornada. Por lo tanto... Si vosotros ya tenéis los 2.000 puntos, por lo tanto tenéis el emote de Rosa y el emote de Edgar, podéis conseguir el emote de Sprout fácilmente. A partir de aquí, yo voy a votar lo que yo quiero y lo que yo pienso que es mejor. El primer equipo, sinceramente, yo voy a votar Chasmac y quizás gane Keep. Igualmente, yo puedo votar Clash, que es obviamente el claro preferido favorito, y después que Regulamentados, que no los conoce nadie, gane. El competitivo es así. Y antes he baneado a 2 o 3 personas diciendo tonterías que por mi culpa no han conseguido ellos las recompensas. Votar a quien vosotros queráis. Pero tenéis que pensar que yo, en mis 3 cuentas, tengo los 3 emoticonos. Perdón, los 3 emoticonos no. Los 2 emoticonos restantes, los de antes. El de Rosa y el de Edgar. Y voy a conseguir fácilmente el de Sprout. ¿Por qué? Porque soy el mejor. Es así. Soy el mejor, punto. Es así de fácil. Que gane un equipo o que no gane un equipo no te va a dar el pin o no. O sea, lo que te va a dar el pin es ver la Championship. Acertar las preguntas, que las acierto el 90%. Votar... Pensaba que tenía copyright la música, hijos de fruta. Votar sobre todo el MVP. Después de cada partido tenéis que votar cuál ha sido el jugador que más os ha gustado. Darle a los emotes. Cada partida te dan 5 puntos. ¿Ya está el mantenimiento? Joder, macho. Ha sido escribirlo en el chat, o sea, en el título, y quitarlo. Me sirve, ¿veis? Soy buenísimo, peceros. Voy a poner gemas, 1.000.000 de gemas para todos. 1.000.000 de... ¿Te imaginas? Y que nos den... Perdón por el mantenimiento. Os vamos a regalar 100 gemas a cada uno. Ojalá. Eso no va a pasar. Pedro, lo siento, pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar, Pedritos. Ay. Yo creo que me arrepentí al parecer. Pedro, ¿me saludas? Si escribo en mayúscula no es porque estoy gritando, es porque se me bugueó el teclado. Renzo, un saludo. Ya. Yeah. Uy, se me ha bugueado. Uy, perdón. Bueno, Pedro, he ganado 8-0 en invasión robótica. Madre mía, tío. Menuda fiera. Grande, Michael. Yo lo he intentado, Lo máximo que he hecho es 8-1. Y porque casualmente me tocó un Sprout en mi equipo que fue God. Utilizaba las supers como un profesional, tío. Me encantó. ¿Has hecho las votaciones previas? No, yo las votaciones las hago en el mismo directo. Si vosotros queréis hacer las predicciones tenéis 1-2 minutos. No creo que os dejen más. ¿Vale? Así que... rápidamente darle caña. Pedro, ¿qué pasa cuando bañeras a alguien de tu canal? Que ya no puedo hacer. Cuando baneas, ¿no? Cuando alguien es baneado del canal, tenéis que pensar que yo... Cuando baneo a alguien, al cabo de 1 o 2 meses, los vuelvo a desbanear, ¿vale? Porque no me gusta banear a alguien, pero si hay alguien que está insultando o molestando mucho, entonces sí.
Cuando baneas a alguien, por lo que se ve, tanto en Twitch como en YouTube, pueden ver los vídeos y los directos, pero no pueden ni comentar los vídeos, ni ver el chat. Pecero, no me bañes. Ández, una vez al año no hace daño, chico. ¡Asqueroso! De verdad. Se viene ya, ¿eh? Voy a tomarme el cafrito tranquilamente. Y poco más, nada. A ver si tenemos suerte, peceritos, a ver si tenemos suerte y conseguimos todos el emote. Vuelvo a repetir, esta es mi cuenta secundaria, ¿vale? En esta cuenta tengo 23 o 24.000 copas. Y aún así, cuando termine el directo, escucharme bien, ¿eh? Antes de terminar el directo, antes de ver la final, yo voy a tener mi emoticono 100%. Lo aseguro. Si yo lo tengo, vosotros también lo podéis tener. Quiero que lo sepáis. Rodrigo Dark Killer, gracias por suscribiros al canal, guapos. Recién va a empezar, recién. Teoría faltan 5 minutitos. Se viene. Me faltan 600 puntos para el pin. Lo consigues, Jonathan, ni te preocupes. Lo que sí que os voy a decir, tenéis que escribir, tenéis que votar rápido. Os dejan 15, 20, 25 segundos para votar, ¿vale? Lo que sí que es verdad es que os dejan casi 2 minutos para votar, para predecir el equipo. Pero cuando te vienen las preguntas, cuando te vienen todo lo demás, te dejan muy poco tiempo, los muy asquerosos. Venga, va, ronda de saludos así bien rápida. A María, Leo, Fabián, José, Jorge, Shaimax, Bebeto, Dante, Celierizo, Ramírez, Ángel, Eric, Tomás, Miquel, Camilo, Ández, Lord Luther, Scarry, Subcerito, BBS, Max Facherita, Ruont, Tiago, Seriana, Tejm, 64, Carlos, Mr. Pixel, Mondongo, Zetajín, Fabián. A ver. No, espérate un momentito, que yo ya sabéis que yo miro. Este, perfecto. Ponemos esto, hacemos esto, hacemos esto. ¡Se viene! Hostia, faltan 7 minutos, bobo. Marza, Jasmar, Jansen, Dalton, Nicolás, Pato, Joshua, Cindy. Para el mantenimiento, ¿tú qué crees? ¿Que está arreglando? Ya está, Cindy, ya ha terminado eso. Ya ha terminado el mantenimiento. Salúdame a mí o te pego. Pues no te voy a saludar por bobo. No, Cristian, un saludo. ¿Ven? Hola Sole, hola Mónica, hola Dalpo. Una persona random, hola, ¿qué tal? Hola, huevonero, hola, Sansim. Espera un momentito, está muy fuerte, ¿Cómo lo escucháis? ¿Bien? ¿Mal? Pecero, no he predecido. Antoni Ciego, no te preocupes. Vamos a predecir. Yo tampoco he predecido, no te preocupes. Hola Adriano, hola Bebeto, hola Jean, Adri, Artic, Ana Toledo, Guillec, Surge, contenido random. He leído algo que no tenía que leer. Hola León. Hola Sonic. Vale. ¿What? ¿Qué? No me lo creo. Voy al 3. ¿Cómo? ¿Me estás vacilando? ¿Qué te pasa aquí? ¿En serio? ¿En serio? Joder, macho, menos 25 puntos. Voy a refrescar la página, pero vaya. Ok, ¿no? Madre mía, ¿qué es esto? Vale. No habían arreglado las cosas, me sirve.
Me encanta. ¿Habéis acertado? Yo he intentado acertarlo, pero ha sido complicado. ¿Habéis acertado? Vaya, vaya, vaya. Yo flipo, tío. Yo flipo, tío. Hola, Erix. Mantenimiento de la página web, ¿te imaginas? ¡No! No, que nos quedamos sin, Yo voté el 3. Yo también voté el 3. Normalmente, cuando hay 4 preguntas, o sea, 4 respuestas, normalmente es el 2 y el 3. Normalmente. Oye, pero va a estar todo... A vosotros también os ha salido así, ¿no? Sí, ¿no? A todo el mundo le ha salido así, ¿no? Yo flipo, tío. ¿Me ayuda a conseguir las recompensas de la Championship? ¡Claro, Lousito! ¿Cuántos puntos tienes? ¿Cuántos puntos tienes? Sí, ¿no? Vale, Justin, vale. ¿Cómo voto? No me parece para votar. Ahora mismo no... Voy a votar el 2. Mira, voy a votar yo rápido, peceros. Voy a votar yo rápido. El 2, el 2, el 2, el 2. El 2, el 2. ¡Let's go! Esto ya es para cagarnos encima, Esto ya es terrible, tío. Me cago en la leche. Más 25 puntos para vosotros. ¡Let's go! Tío. Ay, de verdad. A ver, un momentito. Terrible. Terrible. Bien. Supercell, te voy a dar un consejo muy bueno, ¿vale? Tú tienes a unas personas que te dijeron en la entrevista que eran profesionales de la informática. Consejo de persona normal que entiende más o menos del Word. Yo de ti los echaba. Consejito para ti. Es un consejo, ¿vale? La persona que te dio el currículum no era de él. Consejito. Pero bueno. Peceros, escuchadme bien. Si en las próximas preguntas son así, yo voy a responder rápido. 2 o 3. Vale. Yo voy a votar por CMG, ¿vale? Yo voy a votar por Chasmac. Votar lo que queráis. Hostia, ¿qué dices? ¿88%? Uy, pero no se mueve, ¿eh? Esto está mal, tío. Esto está mal. La página está muy mal, ¿eh? La página nunca había estado tan mal, ¿eh? Ay, su madre. Pablo, deja por favor de preguntarme qué opino de Dallas. Vale. Escuchadme bien, ¿vale? Escuchadme bien. Yo me voy a esforzar para responder rápido cuando las preguntas sean las preguntas bugueadas. ¿Por qué? Porque a mí me da un poquito igual no conseguir el pin en mi segunda y en mi tercera cuenta. Me da un poquillo igual, ¿vale? Entonces, yo voy a responder lo más rápido posible la primera respuesta que vea cuando sean de estas bugueadas. ¿Por qué? Porque si yo acierto o fallo, da igual. Vosotros vais a poder ver sí o sí la respuesta y vais a conseguir esos 25 puntos. ¿Vale? ¿Vale? Recordadlo bien. Cuando venga pregunta bugueada, rápidamente no respondáis porque voy a hacerlo yo por vosotros. ¿Vale? 100%. O sea, no os preocupéis por eso. Esos son 25 puntitos para vosotros. ¿Os parece bien? Pedro se votó solo.
¡Qué asco de página! ¿Puedes funcionar bien, página asquerosa? ¿Puedes funcionar bien? ¿Tanto te cuesta? Yeah, and pretty much for those reasons that Kenny mentioned solely, these brawlers are being banned out so much. But when we eventually see them not banned, right? Hola Daniel, ¿qué tal guapo? Hola Robbie. ¿Crees que puede conseguir el pin teniendo? Lo intentaremos, Fabián, de verdad. Haré lo posible. How we saw Surge, now we can go a short distance with the super as well, and we saw his teleport kind of phase down. No me carga la página. I think that the super now being able to move you a little bit forward is terrible, tío. De verdad, terrible. Hola Param. Ay, de verdad. ¿Dónde ves eso? Os paso el link en el chat. Lo tenéis en el chat. Lo tenéis abajo en la descripción también, no os preocupéis. Si en algún momento, mods, si podéis por favor copiar y pegar lo de bota aquí con la página, si podéis de tanto en tanto ponerlo, sería estupendo. Si podéis, si no, pues no os preocupéis, que yo lo iré poniendo, ¿vale? ¿Qué es peor, Movistar o BTR? BTR no sé lo que es. Pero el meme de Movistar, yo creo que siempre he tenido Movistar, ¿no? He tenido Movistar, yo con Movistar, ¿no? A ver. Yo voy con Movistar y yo no me quejo. ¿Has visto el vídeo? ¿Qué vídeo? Son internet, sí. Pero BTR no sé lo que es, claro. Si es de Latinoamérica yo no los conozco. Posiblemente Yoigo, que es lo que yo tengo, posiblemente vosotros no lo tengáis. Te quiero mucho, Pecera, yo también os quiero, guapos. ¿Te gusta Chile? No lo sé, a María, nunca he ido. Movistar es malo, pero BTR es mucho peor. Ah, vale. Okay. Me gusta. Tengo 2070 puntos, llego, Pedro, de sobras. Johan. Bueno, a ver, si las preguntas... Hostia, espérate. Vale, escuchadme bien. Después de estas partidas va a salir lo de votar a cuál jugador os ha gustado más. O sea, van a salir... si está bugueado, da igual, ¿vale? Tenéis que votar a quien vosotros queráis. Yo os avisaré, no os preocupéis, ¿vale? Yo os aviso. Yo os aviso. Hola Matrifici, ¿qué tal? Pedritos, si podéis dejar todos un pedazo de me gusta, que sé que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayudaría un montón que las 800 personas que estamos en el directo dejarais 800 likes, 800 me gustas. No os cuesta nada y a mí me ayudaría un montón, de verdad. Yo recuerdo que en mis inicios de YouTube yo os decía, cuantos más likes tiene un vídeo y un directo, más se puede llegar a promocionar. Y la verdad es que podría ser. Claro, eso hace 6 años. Ahora mismo no sé cómo funciona. Pero a mí me gustaría un montón que dejarais un pedazo de me gusta, que no os cuesta nada, ¿vale? Oye, tengo calor, tío, ya empieza el calor, qué asco, tío. Ay, terrible, tío. Tengo 2015, ¿lo consigo? Sí. Easy. Hola, Francis. Vale, este tío va con la tablet más grande que la pantalla de ordenador. Es verdad, me acuerdo de ese. Bueno, pues yo no sé quién va a ganar, ¿eh? A ver, ¿cómo vamos? Noqueo. Byron, Sprout y Bea. Tic, Pam y Bell. Se viene. Recordar el emote, ¿eh? Recordar el emote que está en la pantalla. Bueno. ¿Emote? Empezamos. ¿Emote? ¿No hay emote? Voy a reiniciar la página.
¿En serio no hay emote? ¿No hay emote? Joxans, un saludo. No me lo creo, tío. Chicos, los que queráis ver la transmisión de Álvaro, yo os invito a que vayáis a ver la transmisión de Álvaro. Ya está. O sea, yo prefiero ver la de inglés. ¡No hay emote! Ya lo he dicho muchas veces. Básicamente porque si miro una retransmisión en español, no voy a poder hablar con vosotros. ¿Entendéis o no? Y me sentiría incómodo. Sería como el tercer comentarista, ¿sabes? No me gusta. Yo lo digo de buenas, ¿eh? O sea, yo miraría siempre a Álvaro, o a Sobadillo, o a Álvaro SG, o a Raigar, a todos. Pero prefiero ver esto por lo que os acabo de decir. ¡Vamos, Chasmac! Ahora ya sé quiénes son. Estos son God. Uy, que estos van a ganar, ¿eh? Firecrow y P.E.K.K.A. ¿Sabéis quiénes son estos? Los que habéis votado Chasmac se viene. No hay emoticono. El emoticono que aparece por aquí, en la derecha o en la izquierda, te dan 5 puntos. Pues toma, menos 5 puntos. En la jornada de antes ha habido un MVP que no nos ha dejado votar. Menos 50 puntos. Ay, de verdad. Han matado a Pam, ¿eh? Han matado a Pam. Y ya estaría. No me deja votar, es que ahora mismo no se puede votar. Hostia la pantalla, chaval. Hostia la pantalla. Página asquerosa, totalmente cierto. ¿Te gustaron los sprites en las partidas? ¡Bote! ¡Let's go! Tenemos emote, Pedritos, tenemos emote. Bueno, más 5 puntos. Firecrow once again taking the Pam matchup. This is going to be great for Chasmag, horrible for KIB, also with exit going down. ¿Qué ha hecho ese Sprout? Here's a tick super coming in. Firecrow will Ha hecho algo raro, ¿no? Uf, yo no sé si van a ganar aquí, ¿eh? Sí. Y tanto que gana, santo Jesucristo, lo que acaban de hacer. Lo que han hecho ahí, nene. Pero bueno. A ver, esto ya está, ¿no? ¡Uy! ¡Otra vez! Dale. Es que Tic, chico, tienes que moverte. Adiós, Tic. ¿Cómo? ¿Ah? ¡Ay! Ese Sprout, tío. Sprout en este mapa es posiblemente el mejor pick de todos, ¿eh? Pues primer puntito para... No sea esto. No, ya empezamos con la toxicidad. Hola, Pecero, solo me falta Crow. ¿Me podrías mandar de tu suerte? ¿Solo te falta Crow, Martín? Pues mucha suerte, Pecero. Hola, Pecero, ya... Gracias por el tuto de cómo crear una nueva cuenta. Ya reclamé a Penny. Yo pillé a Darryl, pero Penny también está muy bien. Pecero, ¿me saludas? Ana Paula, hola, ¿qué tal? Atentos, cuando termine esta partida, si gana Chasmac, será 2-0 y vamos a tener que votar el jugador que más nos ha gustado. A ver qué pasa. A ver si sale en plan bugueado. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Sí o no? Hola Robbie, hola Kiro, hola Pablo, hola Lousito. No me cargan los puntos, no me los dan. Mikel, pero es que ahora mismo no te tienen que dar puntos. Ahora mismo no te tienen que dar puntos. Como mucho te tienen que dar 5 puntos del emote. Hola Cadete, hola Andrés. Por eso no te preocupes. Hola Foxwild, hola Night Crítica.
no me da los puntos, pero que ahora mismo nos pueden dar puntos. Hola Yuji. Hola Nox. Oh baby. Hola Nicolás. Me va atrasada la página con las partidas. Joder, tío. Terrible. Yo te diría que reiniciaras la página. ¿Ves arriba a la izquierda del todo que haya un de esto? ¿Sabes? Dale ahí. Reinicias la página y quizás te vaya un poquito mejor. Pero yo creo que no, ¿eh? Porque la página no te puede ir en directo. Porque es un... O sea, no te puede ir mal. Porque es un directo, ¿sabes? Está en riguroso directo. Como mucho 5 o 10 segundos. Como muchísimo. Hola Diana. Por ahora la página va bien. De momento. A ver cómo salen las predicciones. Ya verás tú. ¿Habéis visto lo de el vídeo este del nuevo ambiente de Stu en 3D? Literalmente faltan 4 semanas para tu cumpleaños. Sí. Literalmente, bueno, creo que es el sábado, ¿no? A ver. ¿Es el sábado? El sábado, cae el sábado. Este día es mi cumple, el sábado. ¿Qué haremos el sábado, peceros? ¿Qué podría hacer el sábado? Ay, ¿ya has comido, pecera? Sí, he comido. Tengo aquí el postre. No voy a permitir que me exites de nuevo, viejo sabroso. ¿Qué has comido? He comido pasta, tallarines. ¿Cómo? ¿Cómo? Oh, baby. Pecero, ya no se puede predecir. Sí, se puede predecir, pero tenéis que predecir en riguroso directo. O sea, tú entras en la página de eventbrawlstars.com y ya no tienes lo de antes, que te deja durante una hora antes predecir. Antes, el año pasado sobre todo, las primeras 2 championships, te dejaba hacer tus predicciones el día anterior. O sea, creo que como 24 horas antes. Esto lo han cambiado. ¿El por qué? No lo sé. No tengo ni idea. No se escucha el juego. Ahora. Tío, de verdad. ¿Emote? No hay emote. ¡Ey, emote! Ala, más 5 puntos. Me sirve. Emote, peceritos. ¿Por qué no Windows 11? Porque meme el de Ion. He visto cómo es el Windows 11 y parece un móvil. ¿Sabes o no? Parece un móvil. No me gusta. A mí no me gusta. O sea, yo estoy muy acostumbrado a tener todo en la barra de abajo. No sé. Soy así yo, ¿sabes? Pero, Nayeli, ¿cuántos puntos tienes? 2-1, 50 segundos. ¿Le habéis dado el emote? Sí, ¿no? Sí, le he dado. ¡Uy! León, es que no sé qué hacías ahí, chico. León, no sé qué hacías ahí. ¿Los de Keep os suenan a vosotros, los jugadores? A mí no me suenan, tío. No me suenan, no. Ay, León, ¿qué hace, chico? Ay, León, ¿qué hace, chico?
Pekka está destrozando con Sprout, Pekka está destrozando con Sprout, Increíble, chaval. Ojo, ojo, 8-1, Madre de Dios. Cuidado. 10-5. Alchemical, no sé ni quién es. ¿Quién es este? ¿Alchemical? ¿Quién es este? Pero si este no está jugando. ¿Quién es ese? Si ese no está... Ah, es el que es León, ¿no? Es Alche. Estaba flipando, digo yo, pero si ese no está jugando, se han equivocado. Ya es lo que faltaba. Ya es lo que faltaba, que se equivocaran en el nombre, ¿sabes o no? Claro, claro, pero es que estaba buscando yo Alchemical y digo, ¿será Max que pone Exic? No, 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 es León, claro, claro. Ojo. Hay que vigilar con Rufus, porque Rufus, el emote, Rufus va dando 30 de vida todo el rato a los compañeros, o sea... Lo de Rufus es increíble, mirar a Max, más de 5000 de vida. ¿Entendéis o no? O sea... Max es increíble. Pero yo creo que... Hola, hombre Cole, ¿qué tal? Vídeos facheros como yo. Me encanta tu nombre. Un saludo. Hola, Turio, ¿qué tal? Gracias, Pecero, ya lo conseguí. Julio, ¿ya lo has conseguido? Frutuamos, ¿no? Poco importa que les des salud si van perdiendo. Mira, yo te digo lo que es el... Lo que quieren hacer ellos, ¿vale? Yo te digo... ¡Hostia! 6600 de vida. Lo que ellos hacen es básicamente esto. Se quedan todos juntitos. ¡Santo Dios! Te iba a decir que lo que ellos hacen es quedaros, se quedan juntos los tres para que después en los últimos 15-20 segundos hacen un push final. Y en ese push final intentan destrozarlos. ¿Por qué? Porque durante ese último minuto, durante los 2 minutos de partida básicamente, han conseguido como más de 2000 puntos de vida adicionales. Pero igualmente, la táctica no era buena. Vale, a ver, atentos, a ver cómo funciona esto, a ver si sigue bugueado la página asquerosa. Sí o sí, nos van a tener que dar los 100 puntos, me sirve. Y tenemos que votar al jugador que más nos ha gustado. Cuidado, se viene. Hombre, voy a votar a Pekka. Yo voy a votar a Pekka. Votar a quien queráis, peceros, 50 puntos gratis. Ojo, bien. ¿Cómo voy? 2435, cuenta secundaria. Repito, cuando venga una pregunta y la pregunta yo vea que está bugueada, yo respondo rápido y os apañáis vosotros en responder rápido, ¿vale? Si veo que la pregunta creo que la sé, voy a responder rápido y ya está. Así vosotros le dais caña, ¿vale? Así vosotros lo votáis rápido. ¿Vas a hacer un vídeo de lo del 8-0? Posiblemente. Pecero no me deja votar la pregunta. Ya he visto también... Vale, y voy a votar el 2. Voto el 2 yo, Es el 3, es el 3. Santo Dios. Es la 3, Peceritos, es la 3. No me ha dejado votar, no me ha dejado votar. Tío, ¿en serio? Qué asco de página, macho, tío. La 3. Ay, santo Dios.
Qué triste, de verdad. Terrible. Terrible. Confirmamos que hoy, día 30 de abril, es el peor día de la web de Championship. Confirmamos, ¿no? Confirmamos que hoy, día 30 de abril, es el peor día de la web de Championship. Confirmamos. Confirmamos. Terrible. Pecera, en PC se buguea, en el móvil no. Ya, pero yo no voy a estar en el móvil. A mí que se me buguee así me da absolutamente igual. Me da igual. Yo voto, vosotros conseguís los puntos y ya está. No entiendo inglés. Ardo, no te preocupes. Yo te lo traduzco. Q es Q. 00 es 00. 47 es 47. Title es título. Lo de abajo tenéis lo mismo, ¿vale? Pero answer significa respuesta. 1, 2, 3, 4. Elección. Mira, esto lo han puesto en español. Quiero que lo sepas. ¿Te ha gustado? A ver, tenéis que pensar que da igual lo que escuches, que además vas a escuchar a los demás diciendo sí, pues han jugado muy bien, ha sido brutal la partida. Ya te lo digo yo, si lo estás viendo tú, no hace falta. Esto significa esto, y el resto imagínate que está en español. Sí, básicamente. No, pero esto nunca... Bueno, hubo una vez que se bugueó, creo que una respuesta. Ponía... creo que fue para votar el MVP. Te ponían los 6 jugadores y un equipo rival o 1 o 2 de los jugadores ponía eso. Answer 1, 2 y 3. Y es como que... What? Bueno, se viene Clash, ¿no? Se viene. Se viene Clash. Pecero, refresca la página. Ya lo he hecho como 3 veces. Pecero, ¿cómo entro? Edgar, tienes el link abajo en la descripción. Si haces vídeos de Fortnite, dono 500 euros en el siguiente directo. Aymane, primero, no te lo crees ni tú. Y no hay segundo. Sabes perfectamente que no me donarías 500 euros. Además, ¿de qué me sirve a mí tener 500 euros si después no vas a ver los vídeos? Hay que votar, ¿eh? Venga, a ver. 93%. 93%. Wow. 93%. And that's the bright side about this new format. There's so much freshness to it. If there's ever been a time for an 93 burgeando, papu. About 3 days roughly to deal with the new balance changes, the new format, and start scrimming it. You know, it really is a whole new universe out here. Voy a poner en Twitter. Better time, it's now. You know, they do have some veterans on this side of going against AQM. Clash lovers. A possibility. I think, you know, when it comes down to it, I'm gonna rely on what we've seen so far this year. AQM has dealt with Clash before. They've proven time and time again they're one of the best teams in this region, and just for me, that's kind of where I'm leaning. But there's definitely some brawlers, you know, that they could get crazy with. You know, Bo is somebody that AQM uses a lot. Maybe they can keep things like that in mind and Bandit take it for themselves. I mean, to me, Bo's in a decent spot right now, especially for maps like we're about to see, like Double Swoosh. He's already been used before in this region. I mean, if anything, he's stronger now, and several other brawlers coming along with that too. All it takes is one draft, and you can put yourself in an advantage. ¿Cuál es el emote nuevo para conseguir? Esto ya es, para mí, esto ya es vagancia pura, ¿eh? Esto ya es vagancia pura, de verdad, ¿eh? Esto ya es pura vagancia, ¿eh? Ese emote. Pero esto ya es pura vagancia, ¿eh? Que te tenga que decir cuál es el emote, eso ya es vagancia nivel pro. Mañana también se podrá conseguir el emote. Creo que mañana no hay. Creo. Gracias, José, por ese hashtag tan bonito. Pero entonces yo voy a poner a vosotros, ya que vosotros me estáis poniendo ese hashtag, yo voy a poneros el pecero os quiere más.
Creo que nunca lo voy a tener. ¿Cómo? Ya es tarde, recién me entero. Giovanni, no. Nunca es tarde. Entra en la página de event.brawlstars.com/es para tenerlo en español. Arriba a la derecha, ¿ves a mí que me pone HDF Pecerito? Esa es mi cuenta secundaria. Pues a ti te va a poner iniciar sesión Supercell ID. Inicia sesión, pones el correo electrónico de Supercell ID que tienes vinculado a tu cuenta de correo. ¿A tu cuenta de correo? Sí, a tu cuenta de correo de Brawl Stars. Pones los números y entras y empiezas a ganar los puntitos. Si os fijáis bien, los moderadores, tanto Regino como... ¿quién me lo está poniendo? Antes también lo está poniendo, creo, ¿no? Están poniendo el link de la página, ¿vale? Votar directamente desde ahí, que es así de fácil. Sprout GP te quiere, me sirve. No han variado a Surge. Uy, 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 uy. Antes hemos visto a Surge y ha sido una delicia verlo, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Ha sido espectacular. Es que Surge está demasiado... No. Surge está demasiado roto. Me gusta. Me gusta. Se viene, se viene. Diego Mateo, un saludo. Joshua, otro saludo. Pecero, generoso. Gracias, Daniel. Pecero apenas llevo 10 puntos. Doni. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Todos empezamos con 0. Tú quédate con eso. Surge con la ulti, reciclando la ulti. Ya verás tú, ya. Ya verás tú, ya. Sí que es verdad que ahora mismo, por ejemplo, Surge... Contra Pam, creo que Pam se lo podría cargar. Contra Crow, no. Básicamente porque Surge, de 2 ataques básicos, se carga a Crow y a Piper. Se viene, peceros, se viene. Esto puede ser muy heavy. Esto puede ser muy heavy. Voy a reiniciar, ¿vale? Reiniciamos rápido. A ver si aparece el emote. ¿Emote? Buah, chaval, es que... Dos toques, os lo he dicho, peceros, os lo he dicho. O sea, es que es así. O sea, Surge se carga a muchos brawlers de 2 toques. Está muy fuerte Surge. ¿Cuánto saca? Mira, emote. ¿Cuánto saca por ataque? ¿1600? Saca un montón, saca un montón. Ahora lo miraré, a ver. Vale, de momento Crow sí que es verdad que le puede hacer un poquito de counter por la distancia, pero Surge tiene mucho rango ahora mismo, ¿eh? Surge tiene bastante rango, la verdad. Es que Surge está muy fuerte, tío. Hay que banearlo, es lo primero que hay que hacer. Banearlo, tío. 7-4. Está bien, está bien, está bien, está muy bien, está muy bien, ¿eh? Lo que han hecho está muy bien. Está... ¡Ostras, tú! Si Pam llega a pillar un poquito, unas cuantas gemas, qué bien que juega Clash, tío, ¿eh? ¿Hola? ¿En qué momento? Nah, ya los tienen acorralados. Mira, mira, mira. ¡Ay, qué bien que lo está haciendo Piper, por Dios! ¡Ay, qué bien que lo está haciendo Piper! ¡Qué bien que lo está haciendo Piper, por Dios! Qué maravilla, tío. Qué maravilla verlos jugar, ¿eh? Qué maravilla verlos jugar, tío. Boh. Pablo 9, no te respondo porque estás spameando siempre la misma pregunta. Cuando spameáis la misma pregunta, obviamente yo la veo, no estoy ciego, tengo ojos, aunque lleve gafas. No estoy ciego, pero no quiero responder a las preguntas que hacéis copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Está feo. ¿Entiendes o no? No es por ser borde o no, es que si hacéis todo el rato eso, acabo viendo el chat con las mismas preguntas. ¿Y no me respondes? No,
Si te lo acabo de decir, no respondo a los que hacéis spam. Sí, lo digo de buenas, pero es que tú tienes que pensar que si yo quiero hablar con vosotros en el chat, lo único que veo es a Pablo 9 haciendo copiar y pegar lo mismo. Está feo. Pecero ha confirmado que tiene ojos, noticia de última hora. Exacto, tengo 3. Da miedo Surge, Da un poquito de miedo Surge, Bueno, ahora ya no da tanto miedo, Hostia. Esto es una locura, tío. Esto es una locura, tío. Esto es una locura, Esto es una locura, Dios. 7-0. Bien, 7-1. 8. El problema que hay de que... No empecéis. De que... Oye, Surge, ¿te vas a mover o qué? ¿Qué le pasa a Surge? ¡Surge! ¿Qué le pasa? Ah, vale. Se estaba esperando para meter el gadget. Te has arriesgado mucho, Crow. Te has arriesgado mucho, nene. Y ya estaría. Primer punto para Clash. Me sirve. Hola, Cristina. Espectacular, tío. Espectacular Piper, Espectacular Cayodog. De verdad. Pecero, te dejó seleccionar. A mí se hizo solo. Yuji, no sé por qué. Literalmente no sé por qué. La página de por sí, eso de que vote a cualquiera ya lleva tiempo. Pero no entiendo el por qué. No entiendo el porqué, pero pasa. Es lo que hay. Un día podemos jugar Brawl Stars. Tulio, yo estoy jugando Brawl Stars con vosotros en directo, en Trovo, de lunes a viernes. Llevo ya como muchísimos meses diciendo que vengáis a la página de trovo.live. Es ahí donde hago. O sea, si YouTube es youtube.com, Trovo es trovo.live. Por eso yo os digo que yo llevo muchísimos meses diciendo que estoy en directo ahí cada día y tal, jugando con vosotros. Llevo toda esta semana jugando con vosotros, literal. Y estoy jugando con mi cuenta secundaria, que es la... O sea, bueno, no, secundaria no, perdón. Secundaria no, espera. Mi cuarta cuenta. Hola, Bilal. A ver, un momentito. Uy, el mismo juego va muy mal, El mismo juego va muy mal, Esta es mi cuenta, con la que estoy jugando con vosotros, la que tengo esto. Eso no. Esto, yo hice un vídeo en YouTube y esta es la cuenta con la que juego con vosotros, ¿sabes o no? ¿Eres el Chocas? Sí, soy. Yeah, I mean, brawlers that zone are going to be really important here, and I think Lou is like the first brawler that comes to mind when we talk about creating a big zone that you can't really walk and that you can't pass through. But Squeak also, now with that new ability added to his gadget, is going to be super good for it as well. You see these bushes towards the back line, you can use those to kind of spawn camp your enemy as well, but you want to play cautiously around them as well because there could be an enemy hiding there. You also don't want to let an enemy get in that bush on the right side of yours, especially if it's like a Rico or something, because once they are there, they're like a parasite. They're just not going away, and they're Pero momentito, que le estoy contestando a get supers off of you and keep you from moving on to that point. Those are some problems that you want to look out for as los puntos del bug me lo darán. Going on the player cams as well. Well, I mean, look, wait, is he also wearing the thumb? Espérate. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Spiderman? ¿Es él? ¿En serio? Bloqueadme. No bloqueéis a Juanfran. ¿En serio? Uno es Spiderman y el otro pone hilo de portuguesa. Me encanta, tío, me encanta, claro que sí. ¡Lo ha roto! ¿Por? ¿Eso qué significa? Declaración de guerra, ¿Eso es declaración de guerra? Literal, ¿no? Es declaración de guerra eso,
Eso es declaración de guerra, se viene. Tengo miedo. ¿Qué significa? ¿Alguien lo sabe? Es que ahora yo tengo bastante curiosidad, la verdad. A ver. If possible, gonna get a good range of influence. I think Spike does have a bit of a rough time versus Colonel Ruffs with the sandbags, though. VT Sim's not having that. He's like, take the stream seriously. AC Milan Clash, though, will finish things off with the Leon pick. Now Regulamentados get to follow up. Ahora entiendo todo, Ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo, Ahora entiendo por qué son tan buenos. Dime qué hacer, no me están dando las recompensas, ya reinicié y nada. Eduardo, es que la página está yendo muy mal. Es que yo no puedo decirte nada, no puedo darte la solución. Yo si quieres te digo que lo que tendrías que hacer, si eso es, vas a tu esto, le das aquí donde pone cerrar sesión y vuelves a entrar otra vez. Pero es que ahora mismo, a ver, tienes que pensar que ahora mismo no están dando puntos. Eso lo sabes, ¿no? Eso lo sabes, ¿no? Que ahora mismo no están dando puntos. O sea, como mucho te van a dar puntos de los emoticonos que ponen en la de esto, nada más. Así que ten paciencia, cuando termine esta partida, si por cualquier cosa no te dan los puntos, entonces sí, pero no te preocupes. Vale, esta zona, Spike y Rufus siempre están ahí. Porque hay dos leones, ¿te imaginas? ¡Meg! Emote. ¿Hay un bicho? No había un bicho. No, pero lo parecía, ¿Te mueres? Sí. Vale, se viene. No, es que Pam y Rufus son perfectos para este mapa, tío. A ver, los demás también son buenos, Los demás también son muy buenos. Pero es que ¿cómo te cargas tú a Rufus y a Pam? Vale, lo acaban de hacer. Estupendo, gracias. Como si no hubiera dicho nada, ¿vale? Como si no hubiera dicho nada. ¿Te imaginas que remontan un 73%? Puede ser, Puede ser, Y tanto que puede ser, nene. Mira Spike. Uy, qué asco. ¿Cómo lo han reventado tanto? 45-80, Ojo. Tienen que esperarse sí o sí a Pam, porque si no, 3 contra 2. 60-80, León. Se carga a Rico. Se cargan a Rufus. Se cargan a Pam. Está medio muerta. 80-80, tío. ¿Hola? Iban perdiendo, por un 60% de diferencia. Ojo. Bien. Uf, qué buena esa super. Uf, qué buena esa super. Y la tienen. Uf, vaya remontada, chaval. ¡Wow! Buena remontada, nene. Muy buena. No se emociona. De verdad, ¿que va a jugar todo el rato así? Vale. A mí me sirve, me sirve. Me sirve. Ya habéis visto, peceros. O sea, claramente habéis visto lo que yo siempre he dicho muchas veces: nunca te rindas antes de tiempo. Hay gente, peceros, que les marcan un gol y ya está, ya se rinden, ya está, ya no quieren más. No, hombre, no. Que le hacen un push en atraco de un 20 o 30% y dicen ya está, ya no quiero jugar más. No, hombre, no. Siempre se puede remontar. Todas las partidas se pueden remontar de alguna manera, siempre. Tío, qué bien que está jugando León. Por Dios. Qué bien que está jugando León. Pero muy bien está jugando León, Dios. O sea, se los está cargando a todos.
¡Ay, Dios! Se los está cargando a todos, tío. Se los está cargando a todos, macho. Es que es muy heavy, ¿eh? Y la super de Spike es perfecta, porque esa super de Spike lo que hace básicamente es que le dice al rival: tú por aquí no pasas, chico. Lo que está haciendo León, chaval. El daño que está haciendo León. Madre mía. Brutal, brutal, brutal. Están jugando muy bien, tío. Ahora con cuidado porque León sigue por ahí, pero León se va a cargar a Rico. Es clarísimo. Sube Meg y ya está. Pues GG's, Pedritos. GG's. Ya está, ya está. No, ya está, que no, que no. Que no, que no. Bueno, espérate, cállate. Han puesto el emote, el spray. Asquerosos. El pin, yo lo he puesto ya, el emote. Sí, sí, yo le he dado. 91%, con cuidado. Muy buena, super. 91, 58, 60. Vale, simplemente es entrar un poquito con Meg. 91, 73, Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, chicos, ya está, ya está. Estaba así un poquito en plan, cuidado. Cuidado, cuidado. GG's. GG's. A clean 4-0 victory, just like their predecessors in that first quarterfinal. They're heading on to face off versus Chazmag. Ok, está bien esto. Están diciendo, ¿qué hace, chico? Baja. Está bien esto, ¿no? Me sirve. Me sirve. Oye, Pecero, que un me gusta por ese Spider-Man, ¿no? ¿O qué tal? Sí, ¿no? Vale, se viene cuidado, Se viene cuidado. Vamos a ver qué tal. Atentos, atentos, atentos. Ahora en teoría deberíamos de poder votar el equipo que más nos... perdón, el jugador que más nos ha gustado, Se viene. Bien, más tiemputos, ¿me sirve? Yeah, they're just doing AQM things. Hopefully for Regulamentados, they're able to face versus a different team in the next month. Voy a votar a... me da absolutamente igual. Voy a votar a León. León ha jugado de Dios. ¿Vale? Y vuelvo a repetir, ¿vale? Si vuelve a salir una pregunta bugueada, no os preocupéis. Mira qué bonito. 1, 1, 1, 1. No os preocupéis, ¿vale? Yo voto y vosotros votáis después. Se me vota solo. No sé qué hacer yo con eso, de verdad. Es que no sé qué deciros. Yo es que de verdad que no puedo. No sé. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola Ian y Messi, me gusta. Oh my Maserok. Hola, ¿qué tal? Se vota solo. Pero ¿habéis visto que a mí nunca se me ha votado solo? Lo habéis visto, ¿no? A mí nunca se me ha votado solo. Hola Ezequiel, hola Juanfran. León hace una misión de hacer 40.000 de daño y le han dado 40.444. Dios. Pues no está mal, ¿no? Se ha hecho una misión en una partida. MVP. MVP. Ya empezamos, tío, ¿en serio? ¿Dónde está el MVP? ¿Dónde está el MVP? Yo voy a votar a Cerozone, peceritos. Yo voy a votar a Cerozone porque los conozco. Renegados Free Agents. Renegados son 3 personas. Ya lo han hecho. ¿El qué? ¿Lo del MVP? Hostia, es verdad. No cabe duda que es un estúpido. No cabe duda que es un estúpido. Hola Adam, ¿qué tal?
No cabe duda que es un estúpido. Yo repito, voto a Zerozone. ¡Ostras! Cuidado, cuidado. Votar vosotros si queréis a Renegados. Peceros, votar si queréis a Renegados, porque 69% Renegados. Ojo, 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 ojete. Ojo, ojete, hojaldre, se viene. Yo repito, yo he votado a Zerozone básica y únicamente porque sé que es un equipo competitivo, sé qué jugadores son, creo recordar, y Renegados ahora mismo no recuerdo los quiénes son, pero ahora voy a ver los personajes, o sea, los de esto, y ya verás tú. Ya verás tú ya. Si elegimos la opción roja y pierdes, será por tu culpa. Benjavlogs, si piensas eso te baneo, que lo sepas. Quiero que lo sepas, ¿vale? Quiero que lo sepas. Yo no os apunto con una pistola y os digo ¡vota este! Yo no os apunto. Pedro, ¿cuándo juegas PK XD en un vídeo? No me acuerdo ni qué juego es ese. No me acuerdo ni qué juego es ese. Oye, Pedro, ¿crees que Espero mejoró sobre las predicciones? No lo sé. No miro sus... What the fuck, qué mal que va esto, tío. Esto va muy mal, Hostia, qué mal que va esta página, tío, de verdad, terrible. Terrible. Smelix, un saludo. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, Ramón. Hola, si puede ser, Martín, Valentina, León, Derank, Deyaka, Gael, Martín, Giva, Eric, Pato. Hola. No me dan las recompensas en el juego. Tiago, la página es un zurullo, va muy mal. Es lo máximo que te puedo decir. Y es así, es que va muy mal, tío. Vuelvo a repetir, en Twitter he puesto que confirmamos que hoy es, creo, el peor día de la página. Va muy mal. Va muy, pero que muy mal. Es lo que hay. Es que es lo que hay. Goes down to 1.25 seconds for that stun. Still seeing a lot of value, shows from a lot of scrims, and he was even banned here earlier today in Sesa. Obviously a great tank counter, and I think would really provide an advantage for Zero Zone here if they took that with already having Imps, and it looks like that's what they're going to do. Alright, well, looks like we've been pretty solid on our predictions on who wins each game so far, but we did get some good predictions on what the brawlers are going to be for this game as well. The Gale. Hola, Pirata. Hola, Jessica. Hola, Pepito. Yo voté Renegados. Me parece más que estupendo. Pero es que me parece estupendo. A ver, ¿qué jugadores son? Ahora es cuando son. A ver. Dorito sé quién es. Y Marcel creo que también sé quién es. Alonso lo conozco, Novan también y Wesley también. Jurek ahora mismo a mí no me suena. Pero hay un Darryl, peceros, hay un Darryl. Hay un Darryl. Si hay un Darryl, lo ha hecho mal aquí, sí que es verdad, pero hay un Darryl. Pero también hay un Gale. Hay una... No lo sé, peceritos, no lo sé. Los dos equipos son muy buenos. Los dos equipos son muy buenos. Vuelvo a repetirlo. Emote. Ya empezamos. Lo siento, refresco la página. Vuelvo a repetir, peceros. Todos los equipos que estén aquí, tengan o no tengan equipo competitivo, son muy buenos jugadores. Es que es así de fácil. Son tan buenos jugadores. No me gustan tus vídeos. Journedy, pues quiero que sepas que estás viendo uno de mis directos. Bobo. Eso lo primero. Y lo segundo, para escribir en mi chat tienes que estar suscrito a mi canal. Bobo por 2. Tú sabrás, chico.
Disfruta. ¿Quién es Bobo? Es Bobo. No hay emotes, Pedrito, no hay emote. No hay emote. No me preguntéis por qué, pero no hay emote. ¡Ah! ¡Emote! ¡Boom! ¡Boom! Se viene. ¿Qué estábamos diciendo? Ah, sí. Todos los jugadores, Pedros, todos los jugadores que están jugando la Championship, tenéis que pensar que son 10 veces más buenos que vosotros. Que yo segurísimo. ¿Por qué? Porque son jugadores, quizás no sean jugadores profesionales, como Cerozón, porque Cerozón es un equipo, ¿vale? Y Renegados no creo que sea un equipo, básicamente y únicamente porque Renegados FA significa Free Agents, que son que no tienen un sponsor detrás, ¿sabes? Una empresa detrás que los ayude. ¿Entendéis o no? Por eso digo que da igual, son jugadores que son muy buenos. Si no, no estarían aquí. Pero ahora mismo Darryl se la acaba de sacar de tal manera. Se la acaba de sacar Darryl. Se acaba de meter aquí una doble kill. Espectacular. Iban ganando 0 zone, ¿eh? Iban ganando 0 zone. Y en los últimos 8 segundos la han cagado. Vale, ahora. Si Darryl tiene... ¡Oh! ¿Cómo? Pero se ha metido la super Gale. Están hablando de eso, ¿eh? I don't feel like Renegados won this. I do feel like Zero Zone does have an advantage here. And they're now going to lane the Gale up against the Daryl. And incredible plays here from Renegados for sticking with that. I mean, things were looking very poor for them. Flipa. Me he quedado muy loco, tío. Me he quedado muy loco, con este gol. Me he quedado muy loco. Emote, Pedritos, emote. Me he quedado muy loco, Wow. Holy moly. Gracias, Víctor, guapo. Yeah, hard agree here. I think that this was like definitely a zero zone game until Renegados seriously clutched up, and I really do hand it to Marcel on a lot of those plays. I think that this was ya me dieron las recompensas, Tiago, me sirve. Marcelín está jugando como un dios, Hostia, están jugando a nivel God, Están jugando muy bien, tío. Renegados está jugando muy bien. Vale, Renegados si marca ahora, pues primer puntito para ellos, Ojo. Es que Darryl es un muy buen pick, Y Gale está haciendo cosas muy raras, tío. Gale está haciendo cosas muy raras. Dios. Cuidado. Buena. Bien. Madre mía, Gale, chaval, el emote. Le he dado, ¿no? Sí, ya le he dado. Le di. Es que Byron, tío, tengo la sensación que siempre le da a todo el mundo. ¿Autopase con Darryl o qué? No creo, ¿no? No. Oye, esa curación, madre mía, del amor hermoso. Se viene. Cuando hacen eso, de verdad que es como que... Por cierto, voy a poner musiquita de fondo de Brawl Stars, ¿vale? Porque esta Championship, no sé por qué, no me preguntéis por qué, no hay música. Os la pongo yo, ¿vale? La pongo yo, de fondo. Aunque sea un poquito de fondo para escuchar algo de música de Brawl. Vamos ahí. Acaba de pasar exactamente lo mismo. Se viene. Hola Derek. Hola Martín Durán. Hola Nitro. Hola Indominus. Pero es que es pasársela a Darryl y marcar. Ojo, espérate. Ojo. No falles. No falles, Bell, por Dios, no falles, no me falles. Esa es buenísima. ¡Esto es gol! ¡Woo! ¡Let's go! ¡Qué partidazo, por Dios! ¡Vamos, Cerozone, nini! ¿Veis
Los dos equipos están súper equilibrados, tío. Han jugado súper bien los dos. Han jugado de lujo. Ay. ¿Se escucha la música? Espero que sí. Venga. Emote, Pedritos, emote. Cuidado con ese Darryl, Cuidado con ese Darryl. Uf. Wow. Bien. Pillar la pelota, por Dios. Pillar la pelota, por Dios. Soy dos. Bien. Ojo. Cuidado con ese Gale. Espacial Gale. Vamos 0-zone, nene. Vamos 0-zone, nene. Vamos 0-zone. Están jugando los dos brutal, O sea, los dos equipos están jugando... ¡Wow! Autopase de Darryl, ¿no? No ha habido autopase de Darryl, pero Darryl se carga a todo el mundo, tío. Muy buena por parte de Emph. Muy buena por parte de Emph. Muy buena por parte de Emph, nene. Vamos. Estaban fríos. No, vais a hacer lo mismo. Vais a defender y ya está. No hagáis lo mismo, porque os va a pasar lo mismo que ha pasado antes. Yo iría a marcar, tío. Es que yo iría a marcar. Falta un minuto, Hay que defender. Tienen que defender como locos. Yo soy Darryl y me vuelvo loco, Y me vuelvo loco. Cuidado. ¿Emote? Lo tengo. 30 segundos, Pedritos. Se viene último push. Se viene. ¡Oh! El gadget, chaval. El gadget de Bell. Lo ha hecho brutal. Ojo. Mira, como le pase exactamente. Muy buena por parte de Alonso. Y yo creo que esto sería... Primer punto para 0-zone. Y el sonido va muy mal. Espérate. ¡Oh, qué guarrindongo! Guarrindongo es. Está muy mal, beceros. ¿Escucháis la música? No se oye la música. La mía, ¿queréis que suba mi música? ¿Pongo yo la música, la mía? Mira. ¿La escucháis ahora? Esta es la música que he puesto yo, ¿vale? Para que haya un poquito de fondo de música, porque es que no ponen música en la Championship ahora, tío. Un poquito se escucha, ¿no? ¿La subo un poquito más? ¿La subo un poquillo más o qué? Esto es mi música, ¿La subo un poquito más? Está bien ahora, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora está muy fuerte para mí. O sea, la música que pongo yo la pongo de manera adicional, ¿vale? Para que hay algunos momentos en el mismo juego que hay como silencios. ¿Por qué? Porque no han puesto, sin yo saber, o sea, sin yo entender, no han puesto la música del mismo juego. ¿Sabes o no? Entonces... ¿Por qué me ignoras? Chicos, que sois muchos, por Dios. Paciencia. Paciencia, hombre, paciencia. Todavía no se escucha. Todavía no se escucha. Se escucha. Pero lo voy a poner un poquito más porque sois así. Como me digáis que ahora mismo no se escucha. ¿Qué tal lo veis ahora? Ahora sí, ¿no? ¿Os va bien así la música? ¿Qué es DPS? Daño por segundo. Daño por segundo. DPS significa eso. Te recomendaría que pongas música de lobby al inicio de los streams. Ya.
Más que nada por el ambiente, porque son más de chill, aunque esto es stream igual. Sí, pero yo al inicio, a ver. El inicio me gusta empezar un poquito con caña, ya lo sabes. Empezar una pregunta, ¿mañana va a haber Championship? Creo que no, Globo, creo que mañana no hay. Creo que hay el sábado de la semana que viene. Y creo que el sábado de la semana que viene ha dicho Andez que es su cumple, ¿no? Juega Indie Cross. No sé qué juego es. Si es de móvil, me lo miraré. ¿Vale? Si es de móvil, me lo puedo llegar a mirar. ¿Escucháis esta música? Tan, tan. Es la mía que he puesto yo. Es estupendo. Tan, tan. El domingo. ¡Ah, el domingo, baby! El domingo, baby. Estoy mirando Twitter, un momentito. Las respuestas son brutales. Ah, es un mod de FNAF. Ah, pensaba que era un juego. Y luego las finales son en septiembre o noviembre, depende de cambios. A ver si las hacen presenciales, tío, sería brutal. Me gustaría muchísimo verlas presenciales, ¿eh? ¿No está muy fuerte? ¿No está muy fuerte el sonido? Está muy fuerte, ¿veis? Está todo un poquito fuerte, lo sé. Es un mod muy bueno, te recomiendo, aunque es algo complicado. Yo soy bastante malo. ¿Qué temporada es la música? Pues no lo sé. Es esta música, os lo voy a poner en el chat, ¿vale? Os pongo la música del chat, o sea, del lobby, os pongo el link de YouTube. Si consigo ahora mismo 777 likes. Faltan 71 likes. Quiero 777. 777. Ángelo, deja de decir que no se escucha. Bobo, que me estáis vacilando entre todos. Sois los dos bobos que decís todo el rato lo mismo. No seáis pesados, chicos, por Dios. Porque literalmente no he tocado la música. La he bajado un 2%. 2. Y ahora se escucha muy fuerte. La subo y se escucha muy bajito. Muy bajito. ¡Ja! Aquí os dejo el link del lobby. Faltan 7 likes, yo no digo nada. Faltan 5. ¿Se viene? 776. Me falta 1. 774. 784. Os quedáis sin. Es broma, es broma. Ahí está. ¿Te imaginas? Renegados can certainly put it to work. I think it could struggle versus Bell in particular, but as long as they're able to get Jesse onto Crow consistently, and ahí está. already placed Doritos on that lane. El emote, por favor, ¿me lo podéis dar? ¿Me podéis dar el emote, por favor? ¿Me podéis dar el emote, por favor? ¿Me podéis dar el emote, por favor? Tus suscriptores se están yendo de tu canal poco a poco. Fox, bueno, no solamente de mi canal, sino de todos los canales de Brawl Stars. Pero es que es normal. Si tú vas a Twitter y haces una encuesta de ¿cuánto tiempo juegas a Brawl Stars a la semana? Seguramente la media será 2 días. Y esos 2 días, media hora cada día. Porque la gente ya no está jugando. A mí eso no me preocupa, peceros. Yo tengo muchísimas ideas. Muchísimas. Y cuando las tenga y cuando se hagan realidad, esas personas que se han pirado volverán. Y volverán a lo grande. Yo no tengo ningún tipo de problema. Ya volverán, ya. Ya volverán, ya. A mí no me preocupa, Peterito, de verdad. A mí no me preocupa. Es lo que hay. Hay tiempos mejores y hay tiempos peores. No os preocupéis.
El día que yo me preocupe y haga un vídeo de ay, estoy muy preocupado, no. Como eso no va a pasar, porque yo no haría un vídeo así, a mí no me preocupa. Ya os lo digo yo, ¿eh? A ver, 61-52. De momento va ganando Renegados. Y hay un Surge, hay un Crow. Nah, va a ganar Renegados, ¿eh? Va a ganar Renegados 100%. El combo que lleva Ferozón, por mi parte, no me gusta. Surge, yo creo que Surge aquí no pinta absolutamente nada. Surge está muy fuerte, sí, pero en este texto yo creo que no. Creo. Ahora espérate que se la sacan, ¿te imaginas? No, Jesse no está dándole, ahora sí. 88, 90, 91. Ay, León, ay, ay, ay. 96, 97, 98. 99, 100. Renegados, MVP. ¿Emote? Emote me sirve. Yo voté por Renegados, me parece bien. Yo creo que aquí va a ganar Renegados. El combo es muchísimo mejor. Surge, creo que Surge aquí no pinta nada. Creo. Sinceramente creo que aquí Surge no pinta nada. Surge, por ejemplo, aquí iba muy bien con el gadget, pero ahora mismo no tiene un gadget, ¿sabéis o no? Así que León va muy bien, Jesse va estupenda, pero Surge no va bien aquí. Surge no va bien aquí. Crow creo que sí que va bien. Vale, de momento... El genio va muy bien también, ¿eh? El genio va muy bien. El genio va muy bien. Hola, Mr. Choco, ¿qué tal? Emoticono, sí, sí, le he dado. Le he dado. Te vas a morir, pero ya, tío. 51-54. ¡Ostras! Empate, chaval. 54-54. ¡Holy moly! Surge ha gastado el gadget. 54-55. Torreta de Jesse, que es ahora mismo lo más roto del mundo mundial. ¡Ostras! Y va muy bien, ¿eh? Esa torreta, bueno, esta torreta un poquito más a la izquierda y hubiera sido God. 54-55, chaval. 1 minuto 20 segundos. Se viene. Vale. 58, 60. Vale. Surge está muerto. 3 contra 2. Cuidado. ¿Emote? Emote ya lo tengo yo, mío. Ese león es God. Ese león es muy bueno. Renegados aquí ha jugado de Dios. Va a ganar aquí 60-60. Subiendo Renegados. Espérate. Espérate, espérate. ¡Ojo! 66, 30 segundos, ¿eh? Esto está muy emocionante, ¿eh? Esto está... ¡Salta, Crow! ¡Salta, Crow! ¡Salta! ¡Yo hubiera saltado ahí! ¡Yo hubiera saltado! ¡Hazme caso! Crow, Alonso, si me escuchas, salta. Ahora ya no. Hostia, si hubiera saltado abajo, tío. Eran 2 contra 1, lo tenían, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Por un 5%, Por un 5%. Hola, Güero, ¿qué tal? Espectacular la partida esta. Espectacular la partida esta. Os cuento. Si ahora mismo gana Cerozón, ¿entendéis, no?
Sería brutal, ¿eh? Sería brutal. Pero los dos están jugando muy bien, tío. Renegados también son muy buenos. Yo lo llamo Marcelín. No se llama Marcelín, se llama Marcel Zin. Pero mola más Marcelín. Y Doritos es God. Doritos es muy bueno. 17-30, ¿eh? Con cuidado. Madre mía esa Jessie, tío. Madre mía esa Jessie. ¿Mote? Perfecto. Han cambiado los puestos, ¿eh? Antes Surge estaba en la parte de la izquierda, ahora está en medio. Ay, a ver. Vale, 50% tienen cerozón. Pues ahora van a atacar. Van a atacar a full. Se viene, Pedrito, se viene. Este banco. Hola, ¿qué tal? Hola, bañetes. 50-50. ¿Vale? Ojo. Me parece más que bien. Cuidado. Surge, no te muevas de ahí, chico. No te muevas de ahí. Da vueltas. Chico, pero da vueltas, ¿no? Me pasas el link. Tienes el link abajo en la descripción, Pecero, pero te lo paso en el chat, ¿vale? Si algún moderador puede hacer copiar y pegar. 53-55. 55-55. Ese león de ahí no se mueve. Vale, esto yo creo que aquí va a ganar Renegados, ¿eh? Aquí va a ganar los Renegados, yo creo, ¿eh? Ojo, salta, no saltes, que te revienta. No saltes, que te revienta. Te revienta. Vale, se viene, ¿eh? 75, 1 minuto 15. Ojo. ¡Ojo! Quédate ahí, chico. ¡Uy! Wesley, chico, pero ayuda a tu compañero. Ayuda al Gungo. 75-62. 45 segundos. ¿Vale? ¡Ojo! Ahora Star Alg. ¿Qué tal? 75-74. 75-77. 76. Mira, como ganen por 1%. ¡Oh! ¿Ganó Cerozone? Espérate. 75-83. ¿Se viene? ¿Ganan? Spiu me dijo que votara Renegados. Bueno, pues ha ganado Cerozone. Pero vuelvo a repetir que ni Spiu, ni Godey, ni yo, ni Aniquilo, ni Álvaro, ni nadie puede saber quién va a ganar y quién va a perder, peceros. Es así. Nadie lo sabe, da igual. Melón. Quiero una silla que ponga melón. Lo necesito. No, Drift no, quiero una que ponga melón. Lagarto, Güero Gameplay, un saludo. 0-2 gana Cerozone. Doritos es muy pero muy malo. Claro que sí, Stitchy, claro que sí, chico. Sí. Es muy malo. Sí. Vale, aquí ha ganado. Me da absolutamente igual. Voy a poner a Alonso. No me ha votado. ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Qué susto! Va a ganar Cerozone. Sí, Gaby. Sí, nos hemos dado cuenta. 2810. Let's go. Pecero de buena suerte. Obvio. Yo veo el futuro. No, Gaby, no ves el futuro. ¿Cómo vas a decirme hace? O sea, tú hace un minuto has dicho que ha ganado Cerozone. Cerozone ha ganado hace 2. No ves el futuro, chico. Ves el presente y lo dices tarde. Es diferente. Es diferente. Era Alonso. No, Diego. No es que era Alonso. Aquí tienes que votar el que tú quieras. Como si yo hubiera votado al hashtag 202 GJJR28. Me hubieran dado igualmente los 50 puntos. A mí se me votó solo, lo sé, Luis. A mucha gente.
A mucha gente se le vota Yeah, sola. I mean, they are working with a new roster. No me preguntes por It qué, is, pero you es know, así. even a change, even for somebody like Marcel, there's still some kinks to work out, and on top of that, they're now dealing with Vale, individual pues bans se for viene. each A player. ver. They're dealing with Embananados some contra players that are in the Unima. mix. I think overall, you know, Repito, there's a lot votar a to quien take queráis. in Yo voy a this votar a Super League, like we Embananados. mentioned, where upsets can Si happen, viene but pregunta I think 0-0 y la is pregunta está definitely bugueada, like vuelvo a them to be repetir. a dark horse Yo contender respondo in la this region pregunta to y really respondéis strong vosotros things, después take de mí, down ¿vale? some enemy teams that are very Bebeto, strong. muchas felicidades, Renegados has Pedrito. been kind of that, not necessarily Hola, Robinson, in terms pues of muy bien. seeding, but they recently Regálame became una a roster gema, no te last cuesta, month, Pecero. improved Sí, sí que themselves. cuesta, Now Isaac. Marcel getting added in the mix. They got a ton Además, of no potential te too. puedo regalar una Zero gema. Zone, I think, had some Lo overall mínimo great que te podría drafts, regalar but I think serían to me, 30. especially in set number one, they had a strategy in mind. If you're gonna Gracias, go Regino. like Ahí tenéis Arrow, para votar, that's the peceros. direction Miguel, you wanna go. ahí tenéis I think donde they gotta votar. really ban out those even.brawlstars.com. counters. They had Ems and Gale going Haz against them. I otra think reacción a on dibujos. paper, Lo it haré didn't look the best. en It was Twitter. obviously a close set overall, but I think that was more testament to how good of a team Renegados can be, even being down in the draft phase. And of course, last time, like we mentioned, Jesse wasn't our favorite, but I think Jesse's fine. It just didn't really provide them an advantage. And I feel ¿no like hay often in the preguntas? draft, ¿Ni you're una looking for pregunta? ¿En those spots serio? where you can counter your opposing ¿Cómo brawlers or que pick no? brawlers that Siempre are hay just really preguntas, solid for ¿no? the map. ¡Eh! I think Jesse's solid, but to me, Yo voy con los they probably could go in envenenanados, different ¿eh? directions. Again, 50-50, ¿eh? 50-50, me gusta. Cuando hay 50-50, tío, me encanta. Me acabo de despertar, si alcanzo, tengo 2600. Sí, Zoel, no te preocupes. No voté, mi baño empezó a oler como el desagüe, pero peor. ¡Oh, qué asco! Chico. Josnell, si vuelves a pedirme gemas, te baneo. Lo digo de buenas, ¿vale? No pidáis dinero. Está muy feo eso. 48-50. ¿Ese es Mortis? ¿Mortis? ¿Eres tú? Álvaro ya tiene el emote. Martín y yo. ¿Qué te piensas? Por Dios. Lo he conseguido esta mañana, chico. Por Dios. Por Dios. Hombre, mira, mira, espera que te lo enseño. Y estoy a punto de conseguirlo en mi segunda cuenta. Por Dios. Bueno, yo todavía no he pillado la recompensa. Hola, Lorenzo. Pero mira, la tengo aquí. Aquí pone reacción, ¿veis? Aquí la tengo. Aquí la tengo. Y la voy a conseguir fácil. ¿Por qué? Porque somos los mejores. A ver. ¿Alguien por favor me da 10 euros para comprarme 10.000 monedas? Vale, voy a abrir una caja pequeñita, ¿eh? Se viene. Hay un 3. Chatarra, puntos de fuerza de Grom y puntos de fuerza de Ball. Y ojo. Pues muy bien, ¿no? Pues muy bien, ¿no? Envenenados. Envenenados. Vale, te lo mando yo. No me envíes dinero nunca, ¿eh? No quiero eso. Yo solamente quiero que estéis suscritos al canal y que dejéis un me gusta. Que eso no os cuesta nada. Eso es lo que yo quiero, peceritos. No necesito nada más, ¿vale? Que todo el mundo esté suscrito al canal. Emote, ya empezamos con el emote. A ver. A ver. Lo siento, pero creo que no conozco a nadie. No conozco a nadie. Disculpen. No conozco a nadie. Disculpen. ¿Emote? Es cosa mía cuando le doy el emote. Cuando le doy al emote, la página va mal. ¿Es posible? No creo, ¿no? No lo sé. Me dice que soy old, pero solo que tengo la skin de Shelly Estrella. Hombre, eso es ser old. Sí.
Bell's not really able to get any positioning here. King J is going to go for some value with the acid spray. ¿Quién va ganando? Enbananados. Enbananados. Cuidado, cuidado. Baja 8, baja, baja. Baja, loco. 9-3. Uy, Sandy. Uy, Sandy. La tiene. Y la tuvo. Vale, primer puntito para Embananados. Me sirve. Dale, Embananado, tú sí que sabes. Just really putting opponents to sleep, taking them down. Great efficiency with those gadgets overall, and a very convincing first game there. Really well played to Embananados for getting that taken care of very quickly. Se me ha caído un poquito el plátano. Defense, if you will. I'm mostly looking at King J on the right side. He's able to play really offensively at the beginning, and then he maintains his position for pretty much the remainder of the game. Brabal is very aware of this. ¿Qué haces, Pecero? Que se me ha caído. Lo tenía aquí y se me ha caído. Esto es una skin de Among Us, que lo sepáis. Skin de Among Us. Embananado. Embananado. Es transparente, King J does slightly get tripped up on that wall, and Brabal is able to maintain his position at least for now. Lo siento, no me he enterado, pero ¿qué día va a ser el próximo partido? El sábado de la semana que viene. Quiero el peluche de Spike. Yo lo tengo. Yo lo tengo. ¿Emote? Emote, boom. And it's always so fascinating, you know, it's the same exact brawlers that are being played both games. We've seen a very different start here for Unima. They're playing their strategy a lot better. Final gadget coming in here for Tara, who is now charged to Super 2. Gonna go ahead and release here. Tag on to Sandy. Not a lot of capture there, though. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Does actually manage to stay alive there too. The Byron tags not going to be enough there, barely staying up, and now they own this left-hand lane. They're going to get in a really aggressive positioning, and Embananados in a great spot here to try and take back the gym lead. Robs K trying to stay as safe as he can. We almost actually see Skirts get a super here. He's probably just one shot away from getting that super off of Embrod. There it is. He almost gets taken down. There's the kill onto Embrod, though. And 7-7. Can pick up 8-9 gems total. Perfect timing on that gem to spawn for him. And also a whole lot of healing onto Gale so that King J keeps on getting held back. Embrod does manage to snag another gem here, but another one is soon on the way. And it might end up belonging to Tootie. We'll see if he's able to stay alive here. Pops gadget to stay healthy. Embra hasn't really been damaged a whole lot. Here's the opportunity. Tootie is able to make it out with this gem, but Embananados were prepared for this. They were pretty close to actually being able to get a 10 gem count to stall things out. Pues puntito para Unima. Just as that happens, Skirts emerges from the bushes to get yet another gem and pick up all of those from Embra. We are going to be looking at a tied up. ¿Es seguro instalar Brawl Stars en PC? ¿Para qué lo quieres en PC? Edu. Empecé va muy mal. No spamees y no pongas mayúsculas, chico, por Dios. No me spamees en el chat, por favor, que ya te he respondido. They ended up getting some nice takedowns. Again, even though Gale did get a nerf, not quite as strong as what he used to be, but still a great standalone brawler, and at least from what we've seen here today. Cuando llegue la votación, grita voten, que ando en el brawl y no me entero. No. Deja de jugar al Brawl y estate por el juego, por la partida me refiero. ¡Qué morro! Tú sí que sabes. Pecero, gracias a ti tengo el pin. Los tengo todos. ¡Grande, Jennifer! ¡Let's go! Yo lo digo por ti, Edu. Tenerlo en PC. Yo he jugado Brawl Stars en PC y es lo peor del mundo mundial. Literalmente, es lo peor. ¿Qué equipo elijo? Gael, ahora mismo no puedes pillar a nadie. Unima está jugando muy bien ahora, ¡Ojo! ¡Uy, no te creo! ¡Hostia, la leche! Pero ¿cómo puede ser que no lo haya visto? Se ha enfadado, se ha enfadado. Se ha enfadado, normal. Normal, como para no enfadarse, tío. ¡Ostras! ¿Cómo puede ser que no lo haya visto?
Hola Kevin, pues muy bien. Vale, pues primer puntito para las bananas. Sí. Puse captura en Twitter, comento del plátano. Ya, el plátano. Empezamos con los plátanos. Bueno, menos no hiciste clip. ¡Hostia! Yeah, and I think also you could see on the player games, Bropske was not too pleased with that. He had kind of a poker face, right? But he was not elated, and he wasn't seriously analytical either. He was just like, I think... Vale, me acaban de decir aquí las respuestas de leak, pero no lo voy ni a mirar. Pedritos, en Twitter, ¿vale? Hay uno de mis últimos tweets, me ha contestado una página de leaks que se llama Leak Brawl, ¿vale? Me han contestado con todas las respuestas. Si queréis utilizarlas, las podéis utilizar. Yo no lo voy a hacer, ¿vale? Porque para mí pierde completamente la gracia de ver la Championship. Literalmente, para mí pierde toda la gracia. Hola Decavi, ¿qué tal? Hola Claudia. Instalarse Brawl Stars en PC es antinatural, es asqueroso. Os lo digo yo, que yo lo he jugado y es terrible. Hola Mr. Beat. ¿Dónde? Te lo acabo de decir, Andrei. Lo acabo de decir. No voy a repetir. ¿Algún día podremos jugar al Brawl? Kevin, si tú quieres jugar a Brawl Stars conmigo, sígueme en Trovo. Manda link. ¡No! ¡No! Incluso voy a ocultar el chat. Voy a ocultarlo, tío, porque si no os vais a pirar y no vais a tener... O sea, yo soy la persona que se está arriesgando en perder puntos y aún así lo gano todo. ¿Por qué? Porque soy el puto amo, nene. ¿Entendéis o no? Esta es mi segunda cuenta y cuando termine esta partida, seguramente yo ya voy a conseguir el pin. ¿Sabes o no? Trovo está en la Play Store. Sí, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, claro, sí, yo lo tengo. A ver. Trovo. Sí, sí que está. Mira. Esto es Trovo Live Stream and Games. Aquí es donde hago yo los directos. Pero no hace falta que sea... no hace falta que lo mires directamente desde la aplicación. Puedes mirarme desde el móvil, desde la aplicación, y puedes verme directamente desde el ordenador, ¿vale? Pecero, ¿crees que regresa a la radio? Danielito. Ojalá. De verdad. Yo ya lo he dicho ya durante ya muchísimos meses. Si la radio de Brawl Stars vuelve, el juego hará... El juego, o sea, simplemente por el lore, por el hype que da la radio, el mismo juego, aunque ahora mismo el juego sea un zurullo, no es un zurullo, ¿vale? Es el mejor juego del mundo y lo sabemos, pero no estamos contentos. Pero solamente con tener las historias y el misterio de la radio, el mismo juego va a subir. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es así. Ahora mismo estamos jugando un juego que no tiene historia por detrás. ¿Sabéis o no? Todos los juegos del mundo tienen lore, tienen historia. Siempre digo lo mismo. Star Park, para mí, es lo mejor que se ha sacado en muchísimos años, en muchísimos juegos. Nivel Fortnite. Las animaciones y los eventos de Fortnite que hacen antes de la nueva temporada, los eventos y esas cosas, es algo increíble, es algo brutal. Pues para mí, el misterio de la radio, que todos los brawltubers, o casi, bueno, yo creo que todos han hecho algún vídeo de la radio, yo en especial, como 50 vídeos tengo tranquilamente. Eso creó unas ganas de querer jugar, de querer averiguar más cosas. Eso ya no existe, tío. Ojalá volviese. Ojalá. Pero es lo que hay.
Es lo que hay. Supercell lo eliminó. ¿Tú crees que Brawl Stars tendrá un modo historia? No. Esto lo dije yo en mi propia Brawl Talk. Eso lo dije yo en mi propia Brawl Talk. Bueno, en mi propia Brawl Talk hice de todo. Puse básicamente todo lo que necesita el juego. Cuando todos éramos felices, literalmente. Literalmente. Hola Laura, ¿qué tal? Hola Eric, hola Naru. Literalmente, es que es una tontería, pero es que es así. Con la radio todo el mundo era feliz. No había la toxicidad ni las pocas ganas que hay ahora, ¿sabes? Hacer predicciones es mucho mejor que leer las preguntas filtradas, porque no solo pierde la gracia, sino que hay que ser muy rápido contestando cuando no merece la pena. Además que creo que las preguntas a veces no salen en orden. ¿Eso qué significa? ¡Uy! ¡Ese Surge! ¿Eso qué significa? Pues muy fácil. Que a veces tienes que buscar la pregunta. Y tenéis que pensar que tenéis como 15 segundos en responder una pregunta. 15 segundos, no tenéis tiempo, tío. Bueno, pues primer puntito, primer gol para Embaranados. Embaranados, frutos amos. Me sirve, ¿eh? Y de momento, pues de momento estupendos, ¿no? Me sirve. Cuidado con ese Surge, que sale enfadado. Emote. Me sirve. Cuidado con Surge, que se pone enfadado. Cuidado con León, que no tiene vida. Cuidado con Bea, que se carga León del golpetazo, bobo. ¡Cuidado con Surge! ¡Ya, Surge! ¡Es que es una máquina! ¡Es una máquina! No pongáis mayúsculas, gracias, buenos días. Solamente los que ponen y dejan like pueden poner mayúsculas, ¿os parece? Ojalá se pudiera controlar eso, tío. ¡Os! ¡Oh, qué gustazo! Me gusta demasiado la super de Surge ahora mismo, ¿eh? Me gusta demasiado la super de Surge. Es demasiado... A ver, 1-0 por parte de Embaranados. Gracias, Kevin, por seguirme en Trovo. Eres el mejor, de verdad. Ojalá todo el mundo así. Además, yo os voy a decir una cosita. Hace muchísimo tiempo que no llegamos a 100 personas en Trovo. Y yo es una cosa que siempre he dicho. Si llegamos a 100 espectadores en Trovo, cada día de lunes a viernes, yo haré un sorteo de 5 euros cada uno. Eso son 80 gemas para uno. Eso es lo que deberíais de hacer vosotros. Venir a Trovo y verme. Porque básicamente lo que voy a hacer es eso, jugar a Brawl Stars. Voy a volver a jugar un juego que se parece a Among Us, pero en 3D, ya lo veréis. Yo lo digo por vosotros. Bueno, pues primer puntito para Embaranados. Si Embaranados, Mortis con sombrero rojo, gana, bravao, mamao. Se viene. Banena el mini pega. ¿Por qué? Ojo. Bien, bien. No te hubiera matado Max, pero te hubiera hecho muchísimo daño. Cuidado que salta, Surge, salta. Pero salta, chico. Bueno, no, si hubiera saltado hubiera muerto igual. Mote. 28-45 tengo, 2845 puntos. Cuidado. No, Ems, no, Ems. Está a puntito de saltar Surge, Está a puntito de saltar Surge. No, no va a saltar. Y si salta se muere. ¡Oh, baby! Cuidado. ¡Oh, León, baby! ¡No! ¡Max! ¡Uy! Tienes 2200 puntos. Regino, tenías 1400 puntos, ¿no? 800 puntos que te has ganado, chaval. ¡Boom! 800 puntos. Y todavía estamos... Todavía estamos aquí. Faltan 3 partidos todavía. Lo consigues, tío. ¡Wow! ¿Eres Fortnite? Sí, Puma, incluso. He estado como 2 semanas jugando Fortnite con vosotros.
en Trobo. Seguidme en Trobo, peteros. En clases nerfean al minero, en Brawl nerfean a Fang. Ostras. A puntito, a puntito. A puntito. Bien. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. Vamos, León. Vamos, León, chico. Vale, muy buena parte. ¡Vamos! Pues no. 1-1, yo creo, Pedro, ¿me das tu cuenta de YouTube? Sí, ahora mismo. Ahora mismo. ¿Quieres la de PayPal también? Ana, gracias por suscribirte. Bueno, Hugo, gracias. Bueno, surge defensivo, Pedrito, surge defensivo. Potentorro. Potentorro. ¿Pero qué? ¿Ya comenzó la Championship? Exacto, Dios. Sí. Sí. Venga, va, 1-1. Se viene. Vamos embaranados, chicos. Vamos, chicos. Venga, va. Marcar ya rápido. No quiero caza estelar. Venga, 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 venga. Vamos, vamos. Ay, Surge. ¡Oh, yo! Ahora, corre, corre, píllala. Autopase y gol. ¡No! ¡No! Cuidado. Madre mía, y le da, tío, que dice el loco. Emote. Vamos, León. Vamos, León. Es que, vamos, es que se lo cargan dos toques, tío. ¡Oh! ¿Qué he hecho? ¡Vamos! ¿Habéis visto lo que hace Surge, no? Lo habéis visto, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? Pues ya está. Para vosotros. Santo Dios. Ahora va a ser nerfean a Surge. Esto ha sido espectacular. Esto ha sido espectacular. Qué golazo. O sea, qué golazo, no, perdón. Qué defensa, tío. ¡Qué defensa, por Dios! Bravao, mamao, nene, Madre. Vale, cuidado. Falta un minutito. La pillarán, ¿no? ¿Qué? Sí, la pillarán, ¿no? ¿O se esperarán al... ¿Se esperan al desempate? No creo, ¿no? Bien, ojo. Es que tienen muy buena defensa, tío. Es que Surge, tío, ¿cómo estás tan fuerte, chico? Está demasiado... No. Esto es demasiado, Esto es demasiado, Esto es demasiado, Muy heavy, tío. Madre de Dios. Hace muchísimo daño, tío. Vale, ojo, ojo. Uy, vea, con eso esto hace pupita, Vea, hace pupa. Max tiene la super. Se viene. Se viene. Se viene, se viene. Vale, juntaros. Metemos la super. Metemos la super. Let's go. 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 Ok, let's go. Ok, let's go. Ok, let's go. Props K will get slowed down as well. Scourges can get a pass over the right side, but still, madre mía del amor. Does have a super to use if he wants level 4, but more than likely he'll use it to get a little bit better positioning. Cuidado, cuidado. Nah, está muy roto, tío. Está muy roto, tío, este brawler, Está muy roto, tío. Increíble, se ha sacado la partida él solito, tío. Se ha sacado la partida él solito. Básicamente, tío. Espectacular. Espectacular. El Surge. Madre. Nah, está muy potente. Surge está roto. Qué locura, tío. Qué locura. Qué locura. Surge está muy fuerte, tío.
Pues 1-1, ¿eh? A Enbananado se le complica un poquillo, ¿eh? Nerfeen a Surge. Pecero, te olvidaste del emote. No. Le he dado en el último segundo, creo. Madre de Dios, no puede llevar más hacks. ¡Por Dios! ¡Manolo! Para ti, ¿cuál es la mejor temporada de Brawl en cuanto a soundtrack? Muy buena pregunta. Pues mira, lo vamos a averiguar. Esta me gustaba. A ver, atentos, ¿eh? A mí esta es la que más me gusta, tío. La original yo creo que es... La original es demasiado buena, tío. La original es demasiado buena, tío. Es que es muy buena, tío. A ver, año lunar. Esta era como muy épica. Esta era muy épica. Aquí pone Clash Royale aniversario. Esta también está guay. Semana dorada. No está mal. Retrópolis. ¡Oh! ¡Oh! Esta... ¡Oh, tío! Claro, esta cuando salió... yo creo que esta le tenemos muchísimo cariño porque esta es la canción original, pero con el toque este de... No sé, me pareció brutal. A ver, verano de robots. Todas son buenas, tío. Esta también es muy buena, tío. Brawloween. Esta posiblemente es de las que menos me gusta, ¿ves? Piratas. Ah, no, piratas pero de Brawly Days esto, ¿eh? Estamos atentos, no os preocupéis. Ñe. Brawlcade. A ver. Me sirve, está guay, está. La de fútbol. La de fútbol. Ahora, espera. La de fútbol. Atentos, ¿eh? Ahora. Esto fue God. Esto está. Demasiado bueno. Oh, baby. Esta es el aniversario de los 10 años de Supercell. Todas son muy buenas, tío. Vale, el bazar de Tara, ok. El verano de los monstruos... Bastante good. Temporada número 3, Star Park. Estaba muy guay. Evento lunar es lo que tenemos ahora, ¿no? ¿Esta es la que tenemos ahora? Creo que sí. Brawloween. Está bien. La de Snowtail también estaba bien. Brawly Days de 2000. ¡Oh! Esta fue muy chula, tío. Star Force. También, brutal. Año lunar. Ñe. Bueno. Esta es la del oeste, ¿no? The Gold Arm Gang. La de Bell. Golden Week. Vale. Jurassic Splash. Se viene. Esta estaba bien. Esta estaba chula, pero era muy light. Le faltaba un poquito de ritmo. Los Bad Randoms Dem. Esta estaba guay, tío. Esta estaba guay. Esta estaba muy chula. Once Upon a Brawl. Esta estaba muy bonita, pero le faltaba epicidad. Estaba muy chula, pero le faltaba... Brawlywood. También está bien, pero le faltaba ritmo. Brawly Days. El año del tigre. Han ido como bajando, ¿no? Biodome.
Hostia, es verdad, han ido como bajando, ¿no? Nah, la mejor es la primera, tío. La mejor es la primera, tío. Y punto. Vale, pues vámonos. Perdón, no estaba mirando el chat. ¿Habéis dicho algo? Perdón, estaba pendiente de la música. Todas son muy buenas. Pienso que todas son muy buenas. Pienso que la música de lobby, el soundtrack que tiene el juego de Brawl Stars es God. Está muy bien. Está muy bien, ¿vale? Pero le faltaba chicha, yo creo. Bringing the scoreline back in favor of Unima Gaming. We'll see Brops K on the left side though, playing Mortis. Really, the main objective for him at the beginning of the game was just to get that blue star so that Empanadas could afford to play defense. Vale, pues de momento hay, porque hay un Mortis. Empezamos con los Mortis. A ver, el Mortis no es malo, ¿vale? El Mortis realmente no es malo porque Mortis contra Grom y contra Squeak se lo puede cargar fácil y contra Bell también. El problema es acércate, ¿sabes? Ese es el problema. Pero está bien. Mote, let's go. ¿Cómo conociste Brawl Stars? Pues muy fácil. Yo estaba jugando Clash Royale. Y una vez en Clash Royale, porque sí, pusieron un evento que era una especie de atraco. Sí, era atraco. ¿No? ¿Era como atraco? Sí, era atraco con brawlers, Shelly y Bo. Pero eso estaba en Clash Royale. Algo así era. Bueno, 9-14. De momento, Unima está remontando, peceros, Unima está remontando. Unima está reventando. Reventando no. Hola, pecero. Todos los días miro tus vídeos y le doy like y lo comparto con todos mis primos. Tank Troller, eres el mejor. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¿Cuántos primos tienes? Dime que tienes 1 millón de primos, porfa. Sería brutal, ¿no? ¿Emote? Emote, me sirve. Mortis, cárgatelos a todos, Mortis. Ay, Mortis. Ay, Mortis. A ver, los picks que llevan son buenos, Vuelvo a repetir que la gente que se pone a Mortis, de verdad, nunca lo voy a entender, tío. Sé que Mortis puede ser destructor, lo sé, ¿vale? Se puede hacer una triple kill. Pero es que destrozar a Mortis es muy fácil. Es muy fácil matar a Mortis. Entonces es como que... ¿Por qué os ponéis todavía a Mortis, tío? Dejar de poneros a Mortis, por favor. ¿No? Pon la de verano de robots en el 048. En el 048 no está la de verano de robots. En el 048 está Global Release. O sea, la canción original del juego. Perhaps onto Brabal and onto 2DXZ. We see some Vengeful Spirits actually coming out, and I believe it got, I don't know if it got a buff, but it did deal 1,000 damage just then. And Robs K gets hit with pretty much the death sentence here for any sort of Mortis or any sort of brawlers trying to get closer. Peceros, ha ganado Unima en Baranados, Ha ganado. Ni de coña ganan, tío. Terrible, tío. Por vacilar, tío. Hostia, de verdad. Por ponerte un Mortis asqueroso. Pues, Pedritos, ha ganado Unima. Terrible, tío. Terrible. Terrible, tío. Qué mal. Muy mal, tío. En Bananados tendría que haber ganado fácilmente. En Bananados podría haber ganado fácilmente. Hostia. Cuánta peña, ¿no? Muy mal, tío, no. Ay, de verdad. Ay, de verdad.
No entiendo. Tu culpa, Pecero. Banear a Fabi. Tontito, que eres tontito. Ya lo baneo yo. Mi culpa. Uf. Fabi, baneado por... Iba a decirte por Bobby, pero básicamente baneado por estúpido. Tu culpa, dice. Te reviento, bobo. Menudo tonto de la vida. Ay, de verdad. Encima, era bobo. Hostia, tío. Madre mía. Pero si estaba ganando enbananados. ¿Tú de verdad crees que yo le iba a decir a enbananados que se pusiera un estúpido Mortis? ¿Estás bobo o qué? Venga, para tu casa. Bravao, mamao. Bravao ha jugado de Dios. 65% normal. Wow. Otro baneado por bobo. ¿Alguno más? ¿Alguno más bobo? ¿Alguno más? ¿Hay alguno más? Venga, va. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Venga, va. Aprovechar ahora en el chat. Aprovechar. Que tengo el dedo calentito para banear. Que estáis muy tontitos. Venga, va. ¿Alguno más? Baneo. Pum, pum. Fácil. ¡Oh! Nice win over Renegados. That's a team I'm definitely looking for. But now Unima Gaming's performance has me questioning this second final. Of course, the first one, two Titans going up against each other. Chasmic Gaming at BR, the current third place in this region, trying to take a step up with Arena Casito. Fue estupidez la elección de Mortis, completamente. Completamente. Terrible. No entiendo el por qué. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. No es tu culpa, Pecero, pero ¿te crees que no lo sé? Hostia, no faltaría que fuera culpa mía, ¿sabes? O sea, Enbananados la primera partida se la ha sacado. Reventadísimo, ha reventado a todo el mundo. En la segunda han ido más o menos empate. Y en la tercera ha sido bobo y se ha puesto Mortis. Es culpa mía ahora. A ver, si sois tontos no es culpa mía, también. A llorar, chicos, a la llorería, por Dios. Además, son 100 puntitos. 100. Tengo 2900 puntos, peceros. Mi cuenta secundaria, por Dios. Por Dios. Ay, de verdad, el niño que no ha conseguido el emote. Chico, paciencia, paciencia. Vas a tener 3 semanas más. Paciencia, chico. A ver, por cierto, semifinales. Vale, Clash y Zerozone, final. Hala. Ahí lo tenemos. Segurísimo, Yo confío en ellos. Yo confío en ellos, 100%. Por cierto, no os preocupéis, ¿vale? Aunque yo ahora mismo los baneé, más adelante los voy a desbanear, ¿vale? Porque son niños pequeñitos, pero hay que enseñarles, ¿vale? No os preocupéis. Son niños pequeños que tienen que hacer eso, porque no tienen atención en casa, ¿sabes? Y tienen que hacer eso. Incluso yo me he encontrado muchísimas veces a gente que insulta simplemente para que le prestemos atención. No os preocupéis, yo los baneo para que no molesten durante el directo, porque si no es como muy, muy aburrido, ¿no? Y después, básicamente, es al cabo de un mes o algo así, los desbaneo a todos. Vuelvo a repetir, a mí no me gusta tener gente baneada en mi canal. Pam. A ver, Verano de Monstruos, que quería escucharlo. A ver, Verano de Monstruos, Summer of Monster. Summer of Monster. ¿Qué es esto que estamos viendo? ¿Qué es esto? ¿Esto es Bad Randoms? ¿Estos son los Bad Randoms? ¿O qué? Sí, ¿no? Sí. Goodbye. Oh, baby.
Muteado porque tiene copy. Sí. Yo, Lorenzo, ya aprendí la lección. En una de mis primeras championships lo hacen muy mal, las cosas como son. Porque incluso si esto en Twitch también hay copyright, ¿eh? No tanto como en YouTube, ¿vale? En YouTube lo detecta automáticamente. Cuando tú pones más de 4 segundos una canción con copyright, incluso hay algunas canciones que solamente poniendo 3 segundos, 2 o 3 segundos, ya te detecta el copyright. Pues en un directo donde aquí yo tenía como 2000 personas y pico viendo la Championship, de repente ponen los bad randoms y yo, ¡vamos! Y al cabo de un rato veo el chat diciendo, Pecero, tiene copyright. Y yo... Terrible. Terrible. Estuve como no sé cuántas horas en directo para que después digo... Este directo realmente no me ha servido de nada. Qué terrible. 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 Al menos lo podrían anunciar, ¿no? ¡Ojo! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡El primo! ¡Punch, punch, punch! ¿Qué pone atrás? ¡Po! Gimnasio primo. ¿Yo para qué quiero gimnasio? ¿Tú ves esto? ¡Ay! Ya no tengo fuerza. Vale, pues ya está. Welcome to the Brawl Talk. La animación está buena. Todas las animaciones de Brawl Stars son Dios. Son muy buenas. Pero acabo de caer, tengo 1052 puntos. ¿Lograré tener el segundo? Pues mira, Pedritos, atentos todos, ¿vale? Vamos a intentar calcular. Poner por favor cuántos puntos tenéis, Peceritos. Vamos a intentar calcular los puntos que se puede tener a partir de ahora, ¿vale? Vamos con la semifinal, 1, 2 y 3. Son 3 partidos. Si acertamos los 3 partidos, son 300 puntos. Si después de cada partido podemos votar el MVP, son 150. Eso ya son 450 puntos. Si entre partido y partido hay como mínimo una pregunta, pueden ser 75 o 150 puntos. Por lo tanto, pueden ser 525 puntos o 600 puntos con los últimos 3 partidos. Y ya está. Por lo tanto, también es que es bastante difícil acertar quién va a ganar. Vuelvo a repetir. Si eres tan bobo que piensas que es culpa mía que yo vea el futuro y yo vote un jugador u otro, obviamente yo voy a votar por Clash. Si de repente gana Chasmac y tú has votado por Clash, no es culpa mía. Incluso el 91% de las personas del mundo han votado por Clash. ¿Por qué? Porque es pura lógica. ¿Sabes? Por lo tanto, si vosotros ahora mismo tenéis más o menos 500 puntos, 500, 1500, 2500, vais a poder conseguir el pin. Si acertáis todo y si contestáis todo, ¿vale? Es culpa de Clash. Pero es que no es que sea culpa de un equipo, Ginger. Sí y no, ¿vale? Básicamente es que Clash ha jugado... Yo estoy poniendo Clash como referencia porque lo tenemos aquí, ¿vale? Significa que Chasmac ha jugado mejor, pero por eso no significa que Clash sea malo y que sea su culpa. No. Es que el competitivo es así. Es que es así de fácil. ¿Sabes o no? Me votó solo al azul, pues me cago en la página. Erwika, las predicciones se basan en experiencias previstas. No os quejéis si fallan, porque podemos ver el pasado pero no el futuro. Depende, Andez. Yo sé que en un futuro me vas a... ¡No! Broma.
Tengo 3700, te he pasado una captura por Twitter. Adriano, no te lo crees ni tú. Lo máximo que se pueden tener son 3000. Literalmente, es lo máximo que puedes llegar a tener. Ya no te suma como antes. Así que no te lo crees ni tú. Si tienes más de 3000, es Photoshop. Literal. Pero la página está bug porque se vota sola. La página es un zurullo, Marco. Literal. La página es posiblemente la peor página del mundo mundial. Es terrible lo mal que va. ¿Juegas Dragon Ball Legends? No, Mamadou. He intentado jugar un par de veces, pero no me atrapa, no me preguntes por qué. Me gusta muchísimo Dragon Ball, pero el juego de Dragon Ball Legends no me gusta. Uno de los juegos que más me ha gustado de Dragon Ball fue Dragon Ball Kakarot. ¡Dios! Eso sí que fue un juegazo. Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Juegazo. Oh, baby. Pero tengo 1062 puntos. ¿Me quieres decir si lograré conseguir el segundo? No, Crispin, lo acabo de decir hace un ratito. Es literalmente imposible, porque quedan 3 partidos. Vas a conseguir, como mucho, 600 puntos. Vas a conseguir ahora mismo 600 puntos como mucho. Pecero, se viene partidazo. Se viene partidazo. Dios mío de mi vida y de mi corazón. Se viene partidazo. ¿Spiderman? ¿Dónde está Spiderman? Se viene partidazo. ¿Ankara Messi? Pecero, ¿cuántos juegos de Supercell juegas? Brawl Stars. No juego nada más. He jugado a todos. Sí, he jugado Clash Mini, he jugado Clash Quest, he jugado Clash of Clans. Clash Royale me suena haberlo jugado. El High Day lo probé, no me gustó. El Everdale lo probé y casi me desmayo de lo aburrido que fue. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hola Kiki Elegante, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Decirme más juegos, que ahora mismo no me acuerdo. Johan, gracias por suscribirte. León YouTube, gracias por suscribirte al canal. Boom Beach, no, Boom Beach no es de Supercell. Os lo digo yo. Rush Wars. Terrible, terrible. 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 Terrible lo que hicieron. Boom Beach es de Supercell. No. Boom Beach no es de Supercell. Supercell colabora con ellos. Es diferente. Un momentito. A ver, ¿dónde lo tengo yo el juego? Pedro, ¿jugaste Fortnite? Obvio. Ah, espera, perdón, culpa mía. Está Boom Beach y después está Boom Beach Frontlines, culpa mía. Sí. Claro, Boom Beach sí que es de Supercell, tiene 50 millones, lo acabo de ver. Culpa mía 100%. Sí. Estaba pensando yo en Boom Beach Frontlines. ¿Emote? Culpa mía, 100%. Tienes razón. ¿Jugaste Clash Heroes? No. Básicamente porque todavía no ha salido ni la beta para probar. Pero en cuanto salga, voy a ser el primero. Creedme. Todos te queremos ver jugando POU. Hice un directo hace unos meses jugando a POU. Lo hice. Hola, Alan.
want to know if this is still a viable option to try and counter Stu, and it seems like AC Milan Clash is betting on it doing that job. Ya no tiene el gadget, Surge lo perdió todo, pero con esa ulti y el nuevo gadget está rotísimo. Exacto. Emote, gracias por hacerme caso, Supercell. 34-34, santo Dios. 48-35, vamos, vamos, venga, venga, venga. Vamos ese Surge. Vamos ese Surge que se muere. Surge se murió. Uy, 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 uy. 51-42. Emote le he dado, ¿no? Le he dado. 59-50. Ostras tú. Ostras tú. Es que Firecrow es muy bueno, peceros, ¿eh? Firecrow, Tufa y P.E.K.K.A. Qué pedazo de equipo, chaval. Qué pedazo de equipo. Es que son muy buenos, ¿eh? Estos 6 jugadores que están aquí es de lo mejorcito de la Championship. En general, no solamente de esta, ¿eh? En general, es de lo mejorcito del mundo. Actualmente es de lo mejorcito. 82-74, tío. Dios mío, ese Stu. Dios mío, ese Stu. 90%, peceros, ¿eh? 90%. 93, 94. 97, 98. Primer puntito para Chasma. Recuerdo que esto es al mejor de 5, ¿eh? Al mejor de 5. Holy moly. Keep in mind that AC Milan Clash, they only lost 3 games in the last monthly final, so this is number 1 of 3 if they are at least trying to maintain the record, right? They cannot afford a whole lot of losses here. For the side of Chasmac, though, things have to be absolutely on fire. Great way to start things off. I have to ¿Juegas Warzone? No, lo jugué en su lanzamiento. Lo jugué en su lanzamiento, me gustó muchísimo Warzone. O sea, me pareció un juegazo. Pero hace tranquilamente un año que no lo juego, creo. Hace como un año que no lo juego, ¿no? Hace muchísimo que no lo juego, que no tengo ganas. Pecero poniéndose calcetines .mp4. Sí. ¿Cómo? Vale con cuidado, ¿eh? Vale con cuidado. Tufa es God. Tufa es que son muy buenos, tío, ¿eh? Todo el mundo está confiando en Clash, peceros, pero el equipo brasileño, cuidado, ¿eh? La página me va lag. Robinson, al menos te va. ¿Sabes o no? Al menos te va. Venga, va, Clash, vamos. Vamos. Venga. Bien, 78%. Vamos. Bien. Santo Dios, Surge, tío. Es que Surge es una fiera, tío. Surge es una fiera, tío. Es que es espectacular, tío. Es espectacular, tío. Oye, Pedro, tengo 2600 puntos. ¿Sí llego? Yo creo que sí, Alan. ¿Has podido votar aquí? Ya he conseguido los 2 pins de esta liga. Toma ya, Poplina, muy bien. ¿Has jugado GTA V? Sí. ¿Mañana va a haber Championship o el próximo sábado? El próximo sábado. ¿Eh? ¿El emote? Ya empezamos. ¿Por qué no me dan puntos? No me dan puntos, me cago en la leche. Un segundito, voy a cerrar la ventana. Si me te lo voté, pues puedes ganar. Yeah, and I feel like there's just been a shift in tones here for CMG for sure. Just a lot of pressure being felt. That second game did not necessarily go their way at all. And AQM now climbing back to try and take a stab. Ahora me lo dan, ¿sabes? Madre mía, tío. ¿Has jugado Badland Brawl? Por supuesto. Peceros, la mayoría de los juegos los he jugado y muchos de ellos los he subido a YouTube. 52%, ¿eh? Ojo.
Okay, Motep trying to hang on to this right lane. He is going to get downgraded to level 2. Not a huge Es que esto problem está muy for him, roto though. también, hostia. Try and bait Tufa into Vale, his vale. defensive area. It's not gonna happen, though. ¡Salta! PECERO also getting some great dodges while also being invisibly so hard to touch. But if there's anyone for the job, 72%, Aquí va a ganar Chasmac, peceros, Aquí va a ganar Chasmac, 80%, 85%. Madre mía, Firecrow. Madre mía, Firecrow. Primer puntito para Chasmac, peceros, ¡Ojo! What? What? Madre de Dios. Voy preparando el botón de baneo porque vienen los bobos a decir tonterías, ya verás tú, ¿Jugaste Jurassic World? No, lo tengo el 1 y el 2, pero no los he jugado. ¿Podrías jugar Pokémon GO? No, Paul, lo he jugado durante muchísimo tiempo, pero ya me aburrió. Quizás dentro de 3 años vuelvo a jugar, pero ahora mismo me aburrió. Bueno, pues primer puntito para... Ostras, Balón Bro es lo último. Qué mal, ¿no? Vaya. ¿Jugaste Beat Stars? No. O sea, sí, jugué 2 partidas y no me gustó. ¿Jugaste Soul Knights? Sí. ¿Has jugado Doki Doki? No. Pero ese Doki Doki era el de literatura, ¿no? De anime. Y que después se vuelve súper returbio, ¿no? ¿Es ese? Diré que sí, ¿no? Hola Daniel, ¿qué tal? Podrías jugar Geometry Dash. Ves a YouTube y busca la pecera tonta Geometry Dash. Lo tendrás ahí. Lo tendrás ahí. Andrei, con 2300 puntos no vas a ganar. Vas a conseguir como mucho 600 puntos en este directo. En lo que queda muy poco. Es que quedan 3 partidas. Hola. Quedan 3 partidas. ¿Hola? Quedan 3 partidas. Ahí son 600 puntos si lo haces todo perfecto. ¿Sabes? Es muy difícil. ¿Has jugado FNAF? ¡Obvio! Y en directo. ¿Jugaste Plantas vs Zombies? Obvio. En directo no. Estoy esperando a que venga el tercero. No tardará mucho, ¿no? ¿What? ¿Qué equipo? Voy a poner AQM. ¿Clash? No sabía. Equipo ganador de la FM de marzo. Es verdad, es verdad. Pedritos, arena quesito. True. ¿Sí? ¿Jugaste Magic Survival? No me suena. ¿Cuál? Oye, Pecera, ¿cuál lo odias? R34 o que ponen sus dislikes en el juego. No sé qué significa lo que me acabas de preguntar. No sé lo que significa lo que me acabas de preguntar. Literal, literal. No nerfs coming in or anything, and I think can do a lot of damage. The safe, solid lane option, the ego, so valuable right now, especially if you get shield and to retaliate. They're going to be going with Daryl and Bell, 2 brawlers that can do well here, but I am a little surprised to see Bell from this region and also Daryl this early. Yeah, and I think this is yet another case of AC Milan Clash just kind of playing their own game here, going ahead and going for the Daryl pick really early on. And I think a big thing is that they don't want to allow Chasmac to get that pick, and obviously Chasmac really wanted that. Pero ¿cuántos emotes habrán? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ahora mismo tenemos 3. Ahora tenemos 3. El de Rosa, el de Edgar y el de Sprout. Pero no sé, no tengo ni idea. No sé hasta qué punto va a llegar.
a pretty profitable use of it as well. ¿Sabes? We'll see what Chazmag Gaming VR follows up that bull pick with though. Something to Pecera, tengo 1885 puntos. ¿Crees que le llegaré? Ana, vas a llegar a los 2000, eso segurísimo. Pero a los 3000 hasta la semana que viene no. ¿Has jugado Super Cat Bros? Me suena que sí. Me suena que sí. ¿Qué harás después que se acabe? Pues me iré a sacar al perro, cenaré, me pegaré una duchita y me pondré a mirar Friends. Y poco más. Mira, me sale ahora el emote, tío. No tiene sentido que me salga ahora el emote. Holy moly. Definitely a huge advantage with them if you've got an extra spawner on the field, especially one as healthy as Bruce the Bear. It can go really well for you, but Firecrow now going to have a decent lane matchup on this left-hand side too. Dog with a nice taking of the mid here. Firecrow left all alone as P.E.K.K.A returns to action. Nice rolling from Motep. Damage raining in. Does do about 26% in total and counting. A ver, combo. CMG going to be the ones trying to push forward. El combo de Chazmak es muy heavy, tío, ¿eh? El combo de Chazmak es muy heavy. Muy heavy, tío. ¿Por qué va tan mal, tío, la página, de verdad? Hola, Yoshi. ¿Harás directo la semana que viene? Obvio. Obvio. 65-100, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ahí, 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 ahí. Vamos, 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 vamos. Saca, 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 saca. 32%. ¡Boom! Dale, 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 chico, dale, dale. ¡Dios! Lo has cargado en 2 golpes, nene. ¡Oh, baby! ¡Dios! Lola está muy... Lola da miedo, nene. Lola Fashpo. No. Defendemos, defendemos, defendemos bien. Buena defensa. Mételo ya, Bruce. 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 Sí, me gusta. 21-43. Pecero, ¿haces una serie de entrando a cuentas de sub y comprando ofertas? No. Sí, hombre. Primero, no se puede. Eso es lo primero. Si hiciera eso, la cuenta en la que yo voy a entrar, la banean. ¿Quieres que entre en tu cuenta? ¿Verdad que no? Mejor que no. GG's. Vamos, Clash. ¿Jugaste Dragon City? Sí. ¿Has visto, Martín, que va a salir el 2? ¿O ya ha salido el 2? ¿Tú sabías eso? ¿Tú sabías eso? El del medio es... no es Spider-Man, ¿no? El del medio. No lo sé. A ver. 2.950 puntitos. Let's go. Vamos, Clash, chico. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Uy, ese bull. Cuidado con ese bull. Cuidado con ese bull. Buenísimo. Yo no meto a... No metas a Bruce, todavía. No lo metas, no lo metas, no lo metas. Dale, 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 dale. Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¿Ahora Bruce? Es que ahora yo no lo veo, ¿eh? No, ese Bruce no ha servido para nada. Lola se lo carga en 2 toques, literal. Ojo. Cuidado, cuidado. No, loco. ¿Quién hace más daño, Darryl o Bull? Creo que hace más daño Darryl, ¿eh? Ahora sí, este Bruce es muy bueno. Este Bruce es God. Bien. 89-60, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado, con... ¡Ole! ¡Ole! Ok. Vale, aquí Chazmak yo creo que gana, ¿no? Aquí Chazmak. Bien, Bruce, bien, bien, Bruce, bien, Bruce. 89-39. 50% de diferencia. Uy, ese Darryl. No, 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 no. 87%. Madre mía, tío. Qué defensa con Gale. Qué defensa con Gale. Ojo. Bien, cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo. Necesitamos un Bruce
Justo en la torre. Bien, Darren, bien. Dale, dale. Directamente hacia Gale, Esta gana Chasmack, peceritos. Esta gana Chasmack por paliza, yo creo. Espérate, 9%. Hostia, ya te digo. Por paliza, por paliza potente. Da igual. Aquí viene Bull y se lo carga. Una lástima, una lástima, porque aquí Clash yo creo que le hubiera sacado, Pecero en la página no para de echarme, hoy van 7. A mí de momento no me ha echado en ningún momento, pero es que la página va muy mal, la página es asquerosa. ¿Pecero, has jugado God of War PS4? No tengo la PlayStation 4. Ah, no, espera, sí que la tengo. Pero no la he jugado. Además, yo soy más de jugar en PC. Pero God of War no sé por qué es un juego que nunca me... No es que nunca me haya gustado, porque yo jugué el 3 en la PlayStation 2... y lo disfruté. No, el God of War 3 era de PlayStation 2 o de la PlayStation 1. Ostras, no lo sé ahora, Da igual, me encantó, ¿sabes? Ojo. No está mal, 73%. No tengo la Switch, Adriano. Es que Bull, tío, Bull llega y te destroza la vida, tío. 50%. Espectacular, tío. Espectacular. ¡Ojo! ¡Ay, Bruce! ¡Ese Bruce mamadísimo! ¡Ese Bruce mamadísimo! Estaba escuchando a Bruce, haciendo pupita. Haciendo pupita. Bien. Cuidado. Vamos, Bruce. La tienes, vamos, Bruce. ¡Ay, no! ¡Oh! 28-25, chaval. 25-25. ¿Qué dices, loco? 24-24. 18-25. 15. ¿Qué está pasando? 12-25. Como Bull vaya hacia... 12-3. A little bit more damage trickle onto that save because they need to preserve some health for that final push. But Firecrow pushes them back. Tufa might have too much to deal with, and that's gonna be it. Chazmack Gaming VR are bringing it on. 2-0 por parte de Chazmack, 2-0 por parte de Chazmack. Lo que está haciendo es que son muy buenos. Ya lo he dicho muchas veces, tío. Ya lo he dicho muchas veces. Los 6 jugadores son dioses, son muy buenos. Y están jugando de una manera brutal, tío. Wow. Se puede remontar, peceros. No sería la primera vez que Clash remonta. Se viene. Ojalá, hola, Nico. Oh. Capitán Ferux, el noob lo eres tú, bobo. Perdemos. Paciencia. Vosotros tenéis que tener paciencia. Se viene. Tenéis que pensar que un 90% no han votado. Creo que un 90% ha votado a Clash, Era un 90% o algo así, no lo pone, ¿no? 88%. 88. Hola, Luis Daniel, ¿qué tal? Pero tenéis que pensar que Chazmack también tiene un equipazo. Chazmack tiene un equipazo, tío. Dios. Some brawlers that I like to see a lot on here, I like seeing Piper, I like seeing Manny. I think those are some absolute go-tos as well, but with 6 se me votó solo al azul, ¿será que sirve? Joseph, pues no lo sé. Could end up being banned out and giving us something a little bit less consistent than we would typically see on Shooting Star. I think something that does surprise us every now and then is a Max-centric comp like Max and Gene
Cada vez me quedan menos de 100 puntos, no acierto ninguno, pero confío en que gane. No te preocupes, yo también, yo estoy en 2955 con mi segunda cuenta. Pecero, os vuelvo a repetir, aunque no tengáis el emote hoy, lo podéis tener la semana que viene. Ya lo he dicho muchas veces, no os preocupéis. No os preocupéis por eso. In all those combinations, Pam going to be another one too that I could even see maybe showing up as a ban or being played given the results. Be somebody I'm definitely looking out for here now, just given the possibility that a lot of sharpshooters could get eliminated. It's usually the last straw for a sharpshooter you see on this map. Estoy viendo el vídeo de Dandev. Piper, of course, but I think Nani's the best brawler if you can get it here. Eve, of course, not as frequently banned now as we've seen in the past, but still a really strong brawler. I think there's just a lot of directions you can go. Yeah, let's also talk about some of the brawlers that we expect to not be banned. Oh, okay. There's our latest addition to the game, who won't be showing up in this monthly final, just gracing, I guess, your screen for the time being. Of course, new environment with a new update as well that we'll get to get a bit of a taste of as well. But like I was saying, some of the brawlers that we expect to not be banned, I think that this is a harder question to answer than some of the other things that we've been asking ourselves, such as which brawlers will be banned. Which ones will be picked. I don't think that Tick will be banned, and I think that's because not only is Tick a great brawler to play, but he's a great brawler to play against if you're able to bring the right tools for the job. Yeah, it's really interesting that you say that. I mean, Tick and Sprout are some typical picks here that you could see, and even Crow it comes to mind too as somebody that maybe it's one of those brawlers that you end up playing to counter something like Max, which is typically what you see done on this map, or maybe they just eliminate it. Maybe they really want to run the Max combo, and so esto es brutal. Esto merece la pena verlo, tío. Tenéis el link, lo está poniendo Regino en el chat, ¿vale? Pone votad aquí, event.brawlstars.com, lo tenéis ahí, ¿vale? Le dais a ese link y automáticamente os va a redirigir a esto, a esta página, ¿vale? Pero después lo que tenéis que hacer sí o sí es ir arriba a la derecha donde pone iniciar sesión Supercell ID, ¿vale? Andez, uno de tus mejores vídeos, me encanta. Pero debe ser el mismo, ¿no? ¿Es el mismo que está en el medio? Creo que sí, ¿eh? Creo que los pantalones son los mismos. No me funciona la página. No me sorprende. Mira mi cara. Esta página va así de bien. ¿Jugaste en Magic Survival, Pedro? No. No lo jugué. No sé en qué juego es ahora mismo, la verdad. Ni abre. ¿Desde dónde la estás abriendo? Pecero, quiero que gane Clash. Y yo también quiero que gane Clash, obviamente. Pero a veces se gana y a veces se pierde. Por cierto, ahora que veo, no tengo puesto. A ver, un momentito. ¡Ey! Aquí está, asqueroso. No sé por qué no estaba, what the fuck. Me acabo de dar cuenta ahora mismo de esto. Claro. Holy moly. Me acaban de restar 5 puntos, ya empezamos. ¡No! ¡Ostras, pues! Adri, eres la primera persona, ¿eh? No me deja votar. Es que Luis, ahora mismo no se puede votar nada. Hola, Gobrix. Ahora mismo no podéis votar nada. Peceritos, estamos a 30 likes de los 1000. A 30, por favor. Otherworld Legends. No tengo ni idea. Magic Survival es un juegazo re difícil. Interesante. Peceros, mirar esto. Atentos, ¿vale? Mirar esto. ¿Estáis viendo bien mi móvil? Sí, ¿no? A ver. Mirar esto. Esto son videojuegos que tengo instalados. Que tengo muchos, peceros, que me estoy descargando un montón. Pero muchísimos. Me los estoy descargando todos. Y os voy a contar más adelante dónde descargaros los mejores juegos. Porque en Play Store y en Apple Store no están ahí. El Stumble, Joseph, el Stumble Guys lo tengo en el ordenador.
¿Cuántos tiene? Pues no lo sé. Debo tener 40, 50. Tengo muchísimos, me los estoy descargando todos. Todos no, los que yo veo que pueden ser buenos y que tienen potencial. Ya lo veréis. Si todo va bien, esta próxima semana voy a subir vídeo. Ya veremos. Paciencia. En ordenador no hay anuncios, así que es mejor. ¿El qué? ¿El Stumble? A ver, 1-0, va ganando Chasmac. Tenemos... Ostras, es que Sprout, tío. Sprout es un dolor de cabeza constante. Sprout es un dolor de cabeza constante. Y Lola está rota. Lola está mega ultra rota. Sprout es God. Sprout es demasiado bueno. Mira que yo no sé utilizar Sprout bien, ¿eh? No sé, me pongo muy nervioso. Pero Sprout para este tipo de mapas es espectacular. 3-0, ¿eh? Peceritos, si gana aquí Chasmac, pues gana. Y se clasifica para la final, ¿eh? Ojo. Si gana Chasmac, va a ser mi favorito, ¿eh? Para ganar. Pero yo confío en Clash. Vamos, Clash. Clash puede... Qué maravilla, tío. Qué bien que juegan todos. Es que es muy heavy, ¿eh? Es que es muy heavy lo bien que juegan todos. 20 segundos, peceros. Vamos, 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 vamos. 10, 9, 8. Sí. Uy, lo que ha hecho. Uy, lo que ha hecho, tío. Qué hoyo. Esto ha sido increíble, ¿eh? Lo que acaba de hacer aquí Max. Igualmente creo que no lo mataba, ¿eh? Wow. Pues punto de partido, peceros. Punto de partido. Están jugando todos muy bien, tío, ¿eh? Si pierde Clash no podré conseguir este mote. Mentiroso, te lo digo yo. La semana que viene, el sábado, tienes más partidos. Y el próximo también. Que no lo puedas jugar, o sea, no lo puedas ganar ahora, es otra cosa. Está jugando muy bien Chasmac, ¿eh? Es increíble lo bien que está jugando. Pero confiamos en Clash, ¿te imaginas? Lo tiene muy difícil, las cosas como son. Lo tiene muy difícil. Muy difícil. Sprout en este mapa yo creo que es lo mejor que puede haber. Sprout en este mapa es Jesucristo. Y punto. Es que es así, o sea, es así. Es increíble Sprout, tío. Have a rocky road ahead of them. If anything, though, they do have a peak that could make some things happen. Warp Blast as well. Firecrow's in big danger, but 11-0. 13-4. Wow. Es que Sprout se está sacando todas las kills, tío. Sprout se está sacando todas las kills. Sprout en este mapa lo tiene muy fácil. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, bien. 13-6. Vamos, 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 vamos. Uy. 30 segundos. El emote. 16-6. Complicadísimo. Y vuelve. Pues Chasmac GG's ha jugado de una manera espectacular. Brutal, o sea, ha sido muy heavy. Daniel Eduardo, un saludo. O sea, ha sido brutal. Cómo han jugado todos ha sido espectacular. Ostras. Y aún así vacilando, pero en plan guay. No sé. Brutal. Chasmac está literalmente imparable. Le ha hecho un 3-0 a Clash. Espectacular lo bien que juegan, tío. Repito, un 88%. ¿Era 88? 88%, peceros, ha votado a Clash. ¿Por qué? Porque es lo más obvio. ¿Sabes o no? Qué heavy, tío. Qué heavy. Capitán Furiux, te voy a banear por inútil. Adiós, bobo.
going to the MSI, but they did bring the fire quite like Chazmak Gaming. Cosas de la vida, cosas de la vida. Vale, pues se viene. A ver, Zerozone contra Unima. Pues no lo sé. A ver, votaciones. Ostras, 3-0, ¿eh? Qué heavy, tío. Qué heavy. Firecrow. Es que Firecrow es posiblemente el mejor jugador del mundo, tío. Es brutal, tío. Es espectacular. Qué heavy, tío. Yo no sé a quién voy a votar, Zerozone. ¡Hala! Yo ya tengo mis puntitos. ¿Veis? Yo ya tengo mis puntitos, Pecerito. Let's go. No sé si voy a hacer... Voy a intentar entrar en mi otra cuenta. Voy a intentar entrar en mi otra cuenta, Peceritos. ¿Vale? Voy a intentar hacerlo. A ver si tengo tiempo. Yo creo que sí que tengo tiempo. A ver. Un momentito, Vale. Vale, voy a entrar rapidísimo en mi otra cuenta, ¿vale? Darme un segundito. Tardo literalmente un minuto. Espero que no hayan preguntas. Espero que no hayan preguntas, porque si hay preguntas no voy a poder responder, ¿vale? Un segundito. Tardo 0,2. ¡Boom! Rápido. Cerrame sesión. Venga, vamos. Cierro sesión. Vamos. Fuera. Iniciar sesión. Perfecto. Iniciamos sesión. Números, vamos. Vamos, Supercell, chico. Venga. Dámelos. Perfecto. Entramos, perfecto. Ya hablando en serio, luego no... Un momentito, hacemos esto, ponemos esto, let's go. Y oficialmente creo que soy el fruto amo. Venga. Tercera cuenta. No han habido preguntas, ¿no? No ha habido más preguntas, creo, ¿no? No sé quién votar. A ver, Unima ha destrozado Enbananados y Zerozone ha ganado a Renegados. Voy a votar a Zerozone. 65-35. Bueno. Ya conseguí el pin, let's go. Bien. La página está mal, no me deja votar ni me da mis puntos desde que inició el evento. Fer. Lo sé, la página es un zurullo. Lo voy a decir siempre y es verdad. Peceros, vuelvo a repetir, como siempre os digo. Quien no consigue el emote y quien se pone a insultar es porque es tonto. Lo de insultar, no porque consigue el emote, ¿vale? Yo voy con mi tercera cuenta. ¿Entendéis o no? Voy con mi tercera. O sea, soy el mejor, tío. ¿Entendéis o no? Yo es que soy el mejor, tío. De las 7 partidas que hay, siempre adivino mínimo 5. Siempre. Incluso hubo una Championship que me dice 7 de 7. El tema de las preguntas, siempre o casi siempre acertamos. Y si no acierto yo, no pasa nada porque acertáis vosotros. Y siempre os aviso lo de votar al jugador. Es que ya lo habéis visto. Incluso yo votando a Clash, esos 100 puntos que me daba por haber ganado Clash, ¿lo veis o no? Yo he conseguido mis 2 emotes en mis 2 cuentas. He conseguido más de 2000... Bueno, he conseguido 2000 puntos en 2 eventos. Incluso más. Porque yo ahora, con este partido y con el partido final, que yo no sé si la final la voy a ver, ¿vale? Porque son casi las 8. Y una vez ya hayamos votado, yo creo que sí. ¿Qué le ha pasado a este de abajo? ¿Es militar? First, though, we gotta take a look at the bans. Unima Gaming is gonna be banning out Squeak, Sprout, and E. For Zero Zone, it's Surge, Reaper, All bans that I think make sense. No os metáis con él, ¿eh?
No os metáis con él, ¿eh? Resumen, que la pecera siempre nos ayuda. Obvio, me siento muy contento porque le conseguí el pin a una amiga de México y para mi cuenta, gracias de nuevo. ¡Grande, Andy! Sí, señor. Este me gusta. Yo podría decir que también conseguí 2000 puntos porque tenía 1400 y ahora tengo 2300. Santo Jesucristo. Gracias, Pecero. Nunca pensaba que podría hablar contigo o con un youtuber. Gracias por las risas. De nada, Martín, hombre, aquí se puede hablar siempre. Podéis hablar más conmigo si me seguís en Trovo. Pecero, ¿qué es Trovo? Pues mira, os lo voy a spamear porque me lo merezco. Me lo merezco. Ahí lo tenéis. Seguidme en Trovo. Seguidme en Trovo. Trovo Bobo. Hola, Luis Daniel, ¿qué tal, guapo? Mañana no voy a hacer directo, pero el lunes sí. Hola, Ari. Hola, Yurem. Tengo 2585. Por poquito. Por poquito puedes conseguir el pin hoy. No creo que lo vayas a conseguir hoy, pero quizás el viernes de el sábado de la semana que viene sí. Hola, Radem. Hola, Saber. Hola, Virus, Carlos, Adriú, Agustar, que sé que te llamas Agustín, Goku, Gobrix, Mamadou. ¿Puedo con 700? Mamadou, chico, llevas 2 horas preguntándome que si puedes con 700. No te voy a responder. Es imposible que lleves 2 horas con 700 puntos. ¿Tú estás votando? Yo creo que no. Mamadou, literalmente, ¿eh? Te he leído la primera vez que has puesto lo de que tengo 700 puntos. Es imposible. Yo ya no te creo. Si llevas 2 horas, literalmente 2 horas, llevo 3 horas en directo, tú llevas 2 diciendo que sí puedes hacerlo con 700 puntos. ¿Que no estás votando? ¿Es imposible? Cada vez que termina una partida, tienes que votar al jugador. Eso ya son 50 puntos. Si tú votas a un equipo, pierda o gane, consigues 10 puntos por votación. Entonces, no entiendo. Bueno, Unima, primer puntito contra Cerozone, se viene. Pecero, no he acertado 3 veces. Hostia. Me llaman, un momentito. Charging forward as well. Looks like he's got his target set on Grom. Nice swerve there, though. Going to be charging this one up a little bit. Wesley going to be in trouble here, and they don't make the connection. Just some broken grass and a very narrow escape there for Zero Zone, who are already down 1 round. Okay, and Felipe once again is seriously pushing these guys back. And we will see, actually, the super from Spiritus. It's not going to take anyone down, but it is going to kind of limit where Eptic can safely hide. Wesley also is hanging on to this super. He is not going to be able to push up versus Felipe. A good shot onto Wesley, but he's healed up so much by no one that's practically negated. Also, Eptic going to take this tick super with the watchtower, but down goes Skirtiz. And now it's a 2v2 with the poison closing in. No one going to be taking care of his teammate there. Going to have to dodge some Nani shots, though. Tickhead going to be connecting to the Grom Tower. Super coming through in Zero Zone. Now tying things up. Round 2 going their way. That was a big risk there by Felipe, and it didn't end up paying off. He decided to use a super when he was right next to the poison. And he ended up getting taken down in ya está, perdón. The poison, and he didn't get the shot onto no one either. Now he's coming at this game with a fury. Round number 3 got to end off this round with a bang, but he doesn't have the position that he needed. Wesley gets closer and closer. Hola, Jesús. Llamó la novia de Pecero. Sí. Obvio. Por eso no estaba hablando con nadie. A ver, ¿cómo vamos? 1-1, grande. 1-1, me sirve. Cuidado, genio. Cuidado que se viene la super de Brock. Pecero, ¿voy a perder por 4ª vez? No lo sé. Gracias a ti conseguí los 3 emotes. ¡Grande, Radem! Sí, señor. Si es que yo ya lo he dicho muchísimas veces. Yo lo he conseguido todo. Habéis dejado la cabeza, tío. Habéis dejado la cabeza, por Dios. Ni la habéis mirado. Yo he conseguido siempre los emotes. A callarse todo el mundo, ¿eh?
cuando Bravao el mamao está en pantalla, todo el mundo a callarse, ¿eh? ¿Este tío es militar de verdad o qué? Yo también me dejo ganar, ¿eh? Saber Modix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I wonder if he has anything prepared for the grand finals. That would be the ultimate indicator of, yeah, we're going to the grand finals. ¿Mote? We'll see if they make it there, Emote. of course. And we'll see if the comfort versus fashion battle one or the other very decisively. Silenciar a Saber. No, no lo silenciéis. Saber, no spamees. Te he saludado como 4 veces. Hola, Yoshimar, ¿qué tal? Hola, Matt. Mati, Sebastián. Bien, ¿y tú? Ahora me gusta, ¿ves? Tenías un poquito de lag. Pues muy bien, cansado, la verdad. Llevo... Es de universidad. ¿Eso es universidad? ¿Qué dice, loco? Pues vaya universidad más... mal rollete, ¿no? Unima está dando paliza de momento a Cerozone, ¿eh? De momento palizota. Ok. No te preocupes, a ver, no te preocupes, era broma, era broma. Yo solamente voy a banear a los que insultan y faltan al respeto. Y al cabo de un tiempecito los vuelvo a desbanear. No te preocupes. Dark, nueva suscriptora, bienvenida. Gamer y Coblam, gracias también por suscribiros al canal, muchísimas gracias. Hola Anthony, hola Ilusión, hola Sebastián, hola Abraham. ¿Sabes o no? Ostras, chaval. Madre mía. Espectacular ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo esto es espectacular, tío. Qué bien que está jugando, tío, Unima, ¿eh? Qué bien que está jugando. 0-1, se viene. Shh. Times in knockout, I feel like you can sometimes see a little passive aggressiveness, right? You're going to take your time, you're going to charge up those supers, you're going to take advantage of it, but it just felt like there were constantly Nani heads in play, and it was just super interesting to see. You had a love-hate relationship with Nani, and I think when the walls are up, you're completely fair in that, but now that I've seen it paired with a Brock, I'm a big believer in that strategy. It worked out really well, even with Hola, Carlos. ¿Jugaste Clash Quest? Sí. Y tanto que jugué. Tengo 2775. Depende. Si gana el equipo que has votado aquí y gana el equipo de la final, sí que vas a poder ganar. Si no, pues la semana que viene. Llevo desde la primera partida de Cerozone y no he acertado ni una. Llevas desde la primera partida de Cerozone. Pero a ver. La primera partida contra Renegados. Y Renegados ha jugado muy bien, ¿eh? Embananados contra Unima, yo pensaba que había ganado Embananados, pero no. Perdió Embananados por utilizar un maldito Mortis en caza estelar. Chasma contra Clash Milan. Claro, el problema de esto es que casi un 90% de las personas votaron a Clash. Entonces te entiendo, es que es así. Es que lo digo siempre y lo diré siempre porque es así. El competitivo, da igual el juego, el competitivo es así. Es que es así. A veces puedes meter una paliza a todo el mundo y hay veces que te van a dar otra paliza. Y hay veces también que vais a jugar tan igualado que esos partidos son los buenos, ¿sabes? ¿Desde qué hora empezó el evento? Pues mira, Sebastián, yo he empezado el directo a las 9:30 de la mañana y he estado 1, 2, 3, he estado como 4 horas en directo esta mañana. Ahora llevo 3 horas y 15 minutos. Llevo más de 7 horas en directo. Y todavía falta este partido y la final. Pero, aviso desde ya, yo la final no la voy a mirar. Y os voy a contar el porqué y entenderéis el porqué. Yo aquí, obviamente estoy para ver la Championship, pero 90% es para ayudaros a todos y a cada uno de vosotros a conseguir el pin. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estemos en la final,
ya no van a haber más preguntas, ya no van a haber más predicciones. Ya va a terminar, ¿vale? Entonces, como llevo y llevaré 8 horas en directo un sábado, y voy a salir a cenar fuera, necesito sacar al perro, ducharme, relajarme 5 o 10 minutitos y salir. ¿Sabéis? Entonces, el final, básicamente, no hace falta. No hace falta. Lo podéis mirar directamente desde la página si queréis, pero ya no os van a dar más puntos. ¿Sabéis o no? I wouldn't personally ban her though, and I think this is indicative that Unima Gaming has something very specific in mind, something up their sleeves. Yeah, a couple thoughts that maybe they were going through. I think they banned Jessie, one, because it's really well played in this region. It's a popular brawler, but it seemed like Mr. P was something they do. Their first pick. En la final habrá el emote de 5 puntos. Sí, eso seguro. Eso sí que lo podéis pillar. Descuida mi rey, te entendemos. Le compro un pollo asado. Oh. Con patatitos. No, con patatitos no, con ensalada, que estoy un poquito comiendo bien. Y por cierto, primero, saludos desde Argentina. Viva Argentina, pa. Cuando tengáis el emote, si podéis ponerlo en Twitter o en... Si podéis ponerlo en Twitter o en Instagram, me podéis etiquetar, ¿vale? Yo voy a dejarle un like al comentario cuando lo tengáis, que sé perfectamente que muchos de vosotros lo tenéis. ¡Ojo! Mira qué bonito, mira qué bonito. ¡Qué bonito Zoz! Pecero, salúdame, Pecerito, salúdame, salúdame, Pecerito, salúdame. Ilusión Games, 4ª vez que te saludo. ¿Te gusta la pizza? ¡Obvio! ¿Quieres que te haga un fondo de pantalla? Es que tengo muchos fondos de pantalla yo, Tengo muchísimos. Normalmente me los hago yo, la verdad. Pero bueno, hazme el fondo de pantalla, pónmelo en Twitter y si me gusta, pues guay, ¿no? Voy con 2800, ¿lo pillo? Yo creo que sí, Polacho, yo creo que sí lo puedes pillar. Pero tienes que... Mira, tienes que acertar... Bueno, espérate. Te faltan 150 puntos. Sí o sí vas a conseguir 100 puntos, ¿vale? Sí o sí vas a conseguir 100 puntos. Porque tienes que decir... este partido y la final, el jugador que más te ha gustado. Eso ya son 100 puntos, ¿vale? Si adivinas o aciertas alguna de las predicciones, ya son 200 puntos, así que de sobra. Sea como sea, si por cualquier cosa has votado 0 zone y gana un IMA, no pasaría nada, porque sí o sí son 100 puntos que ganas. Más los emotes de la partida, como por ejemplo ya son 5 puntos, más las posibles preguntas. De sobras. Yo creo que de sobras. No me da el pin y tengo 3000. Abraham, te voy a dar un consejo. Los emotes que tienes en la pantalla, dale a los emotes de la pantalla. Dale a los emotes de la pantalla, porque quizás en vez de 3000 puntos tienes 2995. A mí me ha pasado antes. Tenía 2910. No, tenía 2905 y no tenía la recompensa de 2900. ¿Sabes? Así que... Pero ¿cuántos trofeos tienes en Brawl Stars? 38.700 de máximo. Ahora mismo estoy en 38.000. Pero vaya. Puedo subir a las 40.000 cuando quiera, pero es que no me apetece. ¿Sabes? ¿Te gusta el olor a gasolina? Un poquito. Un poquito, sí, la verdad. 59-50. 59-50. Bien. 63-50. Vuelvo a repetir, tío, es que Mr. B... ¿Sabes?
Es que no me gusta a mí Mr. P, tío. Que no me guste no significa que no sea bueno, ¿vale? Porque sabemos perfectamente. Eduardo, un saludo. Josnel, otro saludo. Kai Rui, otro saludo. Me llamo León, otro saludo. Sabemos perfectamente que el tema del competitivo, claro, cada uno... Es que cada brawler es bueno a su manera, ¿sabes o no? Pero claro, para mí... Vuelvo a repetir, Mr. P para mí no es bueno. Uy, qué buena estás tú. Muy buenas tú, muy buenas tú. Puntito para Cerozone. Hola Alexander, hola Chander. Tengo 2665, pues hoy no lo vas a conseguir, Pecerito, lo siento. Ok, muchas gracias, Pecera, lo hice, lo del pin azul, y me lo dio. ¡Boom! Por tu culpa he conseguido el pin. Muy bien. Lo siento por conseguir el pin. Muy bien, así me gusta. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Puedes saludarme a nombre de Pokemark el Pro. Amadísimo, un saludo. Hola Regina, ¿qué tal? Hola Andrés. Tengo 100, ¿tengo oportunidad? No. Obviamente que no. Obvio. Uy, qué mote. No. Akiro Blaze, un saludo. ¿Te gusta ver eclipses solares? Porque en Chile va a suceder a las 4:30. Ni me gusta ni me disgusta. Me la trae un poquito... o sea, perdón, pero es que me da un poquito igual. Incluso dicen que ver los eclipses solares... No sé si son los solares o los lunares. Pero ver los eclipses sin unas gafas especiales te puede joder la vista. El por qué no lo sé, pero eso es verdad. ¡Vamos, Cerozone! ¡Let's go! ¡Oh, ostras! Lo que te ha hecho Barbao. Un saludo para el club Eureis. Eclipsos, ok. Son los solares, posiblemente. Posiblemente. 63-67. Holy moly. Hola, Bubito, ¿qué tal? Inma, un saludo. Brownie Pete. Hello there. Hello there. Uy, ¿ha gastado las P? No, no. Oh, oh. Cuidado. Falta un minuto. Hola Juston, hola Sis Non. Eres un grande, aunque no hayas acertado, puedes conseguir el pin y presumirlo luego para ayudar a tu comunidad con algo tan pequeño, pero se aprecia. Un saludo y bonita semana. Muchísimas gracias, máquina. A ver, es lo que yo digo, que quizás las recompensas ahora no es lo mejor de lo mejor, porque pienso que las recompensas de ahora... ¿Sabes? Las recompensas que están dando ahora, quizás, pues mira, es poco oro, son pocas fichas estelares, lo sabemos, pero es que no pasa nada. Yo creo que ya llegará algo potente. Tú imagínate, es que lo digo de verdad, yo pienso que dentro de, yo qué sé, 3 meses va a haber algo potente. Si no reinician los puntos, yo creo que va a haber algo potentorro. Tengo la sensación. Bueno, pues puntito para Unima. Una pregunta, ¿cuáles son los otros días que... Perfecto. ¿Cuáles son los otros días? El sábado de la semana que viene. El sábado de la semana que viene. ¿Tengo esto? Voy a matar a Mo. Voy a matar a Mo. Emote. ¿Tienes a Jessie Felina? Obvio. Obvio. Dodge. And there's another cycle out of the super from Skirtiz. This one-man army approaches the left side. Felipe is going for a little... Oh, y ese es pro que... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bien lo hiciste! ¡Qué bien lo hiciste, papu!
Uy, ¿esto que has hecho? ¿Para qué? No entendí qué hice. Ojo, buenísimo. Holy moly. 29-50. Se viene Unima al ataque. Hola, Dylan. Hola, Matt. 34, 35. A ver, más o menos están empatados, ¿eh? Vale, van a estar empatados, 50-50. Ahora, cada uno de los equipos tiene que empezar a atacar. Se viene. Ahora sí que sí. Toma. Perfecto, ojo. 1 minuto 12. Darío, un saludo. 51. Seguimos. 60%. Perdón, 59. Perdón. Son las 8. ¿Para cuándo nuevo sorteo? Dylan, chico, esta semana has tenido en mi Twitter 3 sorteos de la skin de Tara. 3. En una semana. Yo no sé cuántos sorteos quieres que haga. ¿43? Sí, ¿no? Claro. Obvio. No te muevas de ahí, ¿eh? No te muevas de ahí. Bien, 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 bien. Yo creo que puntito para Cerozone, ¿eh? 1-1. Se viene. Ese picardo la skin de Tara. Yo pienso que la skin está muy chula. Sí. Está muy bonita, la verdad, me sirve. Vale, pues 1-1, ¿eh? Se la ha llevado Cerozone. Let's go. Tengo 2030 puntos. ¿Me alcanzará para el pin? No. Yo tengo 2030 también, chico. Lo voy a conseguir la semana que viene, seguramente. ¿El emote le he dado? Sí, le había dado, ¿no? Sí, le había dado. Well, we anticipated a close match, and a close match we shall receive. That's game, or rather, set number 1 and set number 2 going into opposite sides. We're guaranteed at least Hard Rock Mine. And Kenny, look, I can't complain. I love me some Hard Rock Mine. This is like the classic de facto map of Brawl Stars. It's the ultimate test of who, like, really understands the game on the deepest level or on the most fundamental level as well. Of course, we're not there yet. We'll see who goes into that set with the advantage and the possibility of a match point. First of all, got pinhole punt, and we haven't gotten to see any pinhole punt yet today, so I'm looking forward to it a lot. You have this kind of ring of bushes around mid, or I guess as circular as a square can get in a game that is based on a 2x2 grid. But yes, pinhole punt with its little circle of bushes greatly favors brawlers like Ems, like Crow, and the like that with 3 bans per team are, I'd say, pretty likely to be banned out as well. So what other brawlers, Kenny, you in particular, do you think could emerge as a result of 3 bans now being implemented in competitive? You know, if he somehow slid through, Squeak does actually really well on this map in general. Don't think that's going to be the case, though. Let's think about brawlers that maybe in the one-on-one situations don't really get banned. I expect to see somebody like Byron here. Crow could slide through the cracks, too, if teams aren't careful. Ems is somebody that is banned, at least a decent amount / picked here. I think a very safe brawler overall. Tu directo está atrasado. Johan, reinicia mi directo. Eres el primero que me lo dice, así que debe ser tú. Refresca mi propio directo. ¿Cuál es su skin favorita de esta temporada? La mía, la de Meg. La mía, la de Bonnie. La de Bonnie. La de Janet está muy bien, ¿eh? Janet Valkyria también está muy chula. Yoshi, gracias por ese euro. ¿Qué opinas del nuevo cambio de Surge? Pues obviamente al principio todos estábamos llorando, pero después si te das cuenta, estás viendo Surge que o lo banean o se mete la partida de la vida. Es espectacular Surge ahora mismo. Está demasiado roto. Oh. Tengo problema, me sale por unos segundos como si tuviera notificaciones en Brawl Stars, pero se desaparecen. Envié un reporte recientemente porque yo perdí mi cuenta. Pues yo de ti no me pondría en contacto con el soporte de Brawl Stars. Yo de ti no lo haría, ¿sabes por qué?
porque no sería la primera vez que alguien se pone en contacto con el equipo de Supercell, ¿vale? Con el soporte y banean su cuenta. Vigila. Y es verdad, he visto muchísimos tweets diciendo que la gente, el soporte de Brawl Stars ha baneado la cuenta de ese usuario durante 30 días, por ejemplo, porque pensaban que le estaban robando la cuenta, cuando no es verdad. Pues, peceros, yo me estoy viendo estupendo, ¿eh? Yo estoy viendo bien el de esto, así que no sé. Yo me estoy viendo estupendo, estoy muy sexy hoy, además. No sé. Entonces cagué. A ver, yo espero que no. Yo espero que no. Pero no sería la primera vez, ¿eh? No sería la primera vez. Yo pensaba que era mapa de cancha peleona por cancha pelona. Molaría, ¿eh? Tendré que decirle que era bait. Peor, tú no digas nada. Tú no digas nada. Directamente, seguramente no te van ni a contestar. Porque normalmente no contestan. Es que yo lo digo por ti, porque vuelvo a repetir que quizás no pase nada, ¿eh? Pero no sería la primera vez que pasa. Terrible. Terrible. It is all quite fun and nice, and we'll get to see a little bit of that later on. For now, though, we have the bans rolling out from both teams. Zero Zone banning out Mr. P, Ruffs, and Byron for Unima, Crow, and Eve, and Squeak. I think Unima Gaming. Look, I talked about the Crow ban. Some kind of counter to. A ver, los que decís que me va mal el directo, no me va mal el directo, pero tenéis que pensar que cuando yo hago directo hay como 5 o 6 segundos de retraso, porque es lo que tiene. Siempre es así, ¿sabéis o no? Pero es que esto es normal. O sea, vosotros estáis viendo el directo de un directo. Si yo, por ejemplo, hago así, a vosotros no os llega en el mismo momento exacto de la realidad que yo lo hago. Os llega 5 segundos más tarde. Porque el propio directo está procesando esto. Si yo, y esto es una cosa que yo vi, si yo, por ejemplo, pusiera el directo a tiempo real, creo que el chat no va bien o algo así. Hay algo raro. No sé qué es, no sé qué es. Pedro, te seguí en Trovo, nos vemos el lunes. ¿Sí? Vamos a ver si es verdad. Voy a entrar en Trovo, a ver quién me ha seguido. Tengo 5 personas viéndome en Trovo. ¿Por qué hay 5 personas en Trovo? Dylan, Hugo, Nico, Tulio, Jona. Nunca digas nunca. Peter, Fancre, Petrito del Corazón. Oye, cuánta peña no me ha seguido hoy. Como 20 personas, así porque sí, me sirve. Me sirve. ¿Llegaré con 2500 puntos? No, la semana que viene sí. Solo tienes 5 personas en Trovo, jajaja. El legendario, ¿eres bobo qué? No estoy en directo en Trovo ahora mismo. ¿Me ves que estoy en directo en Trovo? ¿Estás tonto o qué? ¿Estás bobo qué? Tengo 5 personas y aún así no estoy en directo, pero puedo ver las personas que están dentro de mi stream. ¡Bobo! ¿Qué estamos viendo ahora? Vale, Zero Zone con Surge. Ok, ya no he dicho nada más. Se viene. Se viene. ¿Nos regalas un papuro de Oni-chan? No. No, terrible. Terrible. No, eso no. Terrible eso no, gracias. Te troleé. No mucho, No mucho. No mucho. Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no. Que me vas a trolear tú. Te he troleado. Me encanta cómo te ríes. Saludo a mis amigos Luis, Marcos, Rubencio y Jean-Pierre. Un saludo para todos. Hola a todos. Los que se les vota solo las predicciones
y no les da los puntos, cierren sesión y vuelven a iniciar y así ya podrán votar y colectar nuevos puntos 100%. Bueno, así, eso a mí me funcionó. Puede ser. Aunque no tendría ningún tipo de sentido, pero puede ser. Digo que no tiene ningún tipo de sentido porque vosotros habéis visto que yo he iniciado sesión 2 veces. Yo he cambiado de cuenta 3 veces, o sea, 2 veces. Empecé el directo esta mañana con mi cuenta principal y ahora estoy con mi cuenta tercera. ¿Sabes? Uy, lo que ha pasado ahí. Cuidado, no te mueras, Si te mueres, F, Surge, no se muera, caballero. 0-0, 15 segundos, se viene. Bush at mid seems to be a huge factor in the success of Zero Zone in the early game. Ese Surge, perdón, ese Surge, ese Sprout lo hizo de lujo. Oh, y Sprout, cagaste, chico, cagaste, me sirve. Cuidado con León, no. ¡Salta! Qué lástima. Hubiera sido una parada epicarda, hubiera sido una parada épica. Vamos, Surge, demuestra quién manda con la banana. Demuestra el poderío, Surge. ¿Dónde está la pelota? Está abajo a la derecha. Ouch. ¿Van a empatar o qué pasa? ¡Dios! Se viene. Utilizar la super para pasarla. ¡Ojo! ¡Ah! Zerozone se pone por delante, gente. Fácil. Right here, because that should have been a goal. It looked like they were trying to get that ball right in the corner of the goal, and it didn't even have to be precisely in the corner of the goal. It just had to go past Wesley. And ¿quién crees que gane? No lo sé. They worked so hard for it, especially throughout the domination that Zero Zone is able to muster as long as these bushes are up. So if Unima Gaming is able to make it to overtime once again, I really think that they could have this one, but venga, vamos, entrar, simplemente entrar, no. Ha intentado hacer trickshot, el asqueroso. Es muy asqueroso. ¡Salta! ¡Santo Dios! Es que no. Que no. Esto está demasiado roto, tío. Pásala y super. Ya empezamos con las tonterías. Se ha intentado hacer un autopase y le ha dado a la caja. Muy bien. Ay. Esa manita, tío. Esa manita bien rega, baby. ¡Pásala! Oh, yo soy Surge y me vuelvo loco y salto dentro de la portería. Yo soy así. Cuidado. Sorchapin. ¿Ha dicho Sorchapin? Bien. Looks like Zero Zone will be able to hang on to their position here. Felipe does get a kill though. This very well could be a comeback for Unima Gaming. They're going to have to be very cautious. Tío, no le das ninguna. ¡Salta! No saltes, corre. Hola, David. La próxima semana sí, Mateo. 1-0, faltan 20 segundos. No, baby. No, baby. ¡Ay, qué buena defensa de Spike, tío! ¡Qué buena defensa de Spike, baby! 2-1 por parte de Zerozone. Se viene. Se viene. Se vino.
at so many times, it looked quite decisive for Unima Gaming. I really thought they had it in game number 1, but I think that single whiffed goal also kind of altered their mentality as well. They were absolutely on fire. They were rolling with it. They did have kind of a rough sprout pick into the Gene, which did pose some major issues for them at certain times, but they were still able to get the W in the end. Illusion Games, chico, deja de spamear lo mismo porque no te creo. Deja de spamear lo mismo, por favor. Está muy feo que digas eso todo el rato y que spamees. Deja de spamearlo, por favor. Está muy feo, hombre. Algún moderador, por favor, silenciar. Si ves a alguien spameando, silenciar 5 minutitos. Porque creo que has matado ya 43 gatos en un minuto. Por favor. Por favor. ¿Crees que me convenga comprar la skin de Tara o de Spike? La de Spike es la de Pyro, ¿no? Primero el pase de batalla, después los hobbies. Las dos. Me sirve. Me sirve. Pedrito, si gana 0 Zone, conseguimos 100 puntos más en mi tercera cuenta. Ojo, tercera cuenta. Soy Dios, Johan, lo soy. Pues como son. Pedro, ¿tú juegas Brawl Stars? Yeah, I definitely agree with the Piper here, and I agree with the point you raised about 8-bit as well. 8-bit is going to be super strong here. Y viene ahora mismo... Atrapagemas. La skin de Spike es la de Kikas. Sí. Ricardo, te he leído. Te voy a silenciar, ¿vale? 5 minutitos. No te voy a banear, no te preocupes. Pero que yo lo leo todo. Vamos a ver. Yo lo leo todo. Cuando mis ojos van aquí, estoy mirando el partido. Cuando mis ojos miran para aquí, estoy mirando el chat. ¿Tú de verdad crees que yo, por ejemplo, leo a El Wolpi diciendo baneen ese random y no leo lo de Steve o lo de Mega Caballero? Yo lo leo todo, pero no puedo decir todo en voz alta porque entonces me muero. Soy una persona, no un robot. ¿Sabes o no? Yo intento leerlo todo. Incluso los que os ponéis pesados y spameáis y hacéis esto... Well, thank you very much. Yeah, I do love Rico on this map, and I think a lot of other people share that opinion as well, unless they just really hate playing into him. I don't think anyone's playing on this map. So that's one that we will be considering a bunch as far as brawlers that could counter out Rico. Incluso eso, yo también lo leo. Yo lo leo todo, que soy un semidios, que no entendéis. Es así. ¡Ah, que molesta, eh! Pues vosotros también lo hacéis, eh. Look at those bans rolling out in just a moment, though. 3 bans per team. What are they going to be? You also mentioned Eve is on the table, which is one that I'm going to keep my eyes peeled for. We haven't seen a whole lot of action from her, as we have seen her banned practically every game. And there's the Rico ban, actually, from Unima Gaming. Me recomiendo los grafitis. Te recomiendo los grafitis gratuitos. No te compres, o sea, no te gastes, por favor, 4 euros en 2 grafitis. Por favor, no te gastes 60 gemas en un grafiti. No. No. Esperaros a que salgan en la próxima temporada, que es dentro de 2 días. Paciencia. No responde la página. Vaya, vaya, vaya. No me lo esperaba, Mr. Pixel. Pedro, ¿se puede hacer spam? Edgar, es la 4ª vez que lo preguntas. Eso ya se considera spam.
Pecera basada, sí soy. ¿Qué te parece Bonnie? ¿Visteis mi vídeo de ayer? Ahí directamente está mi respuesta a tu pregunta. Hay un momento en el vídeo que me quedo en silencio porque no sé qué decir. Literal, hay un momento en el vídeo que digo, ¿what? ¿Sabes o no? Pecera, salúdame, por favor. A ver, señor Chino, ponte un nombre normal y te saludaré. O te llamo señor Chino, como tú veas. Holy moly. ¿Qué te parece que está más rota, Janet o Bonnie? Yo te diría Bonnie. Por lo que yo vi en el vídeo... Mira, Bonnie, a distancia, tiene muchísimo rango, saca 1650 puntos de daño. Sí que es verdad que solamente puede atacar una vez cada 3 segundos más o menos, ¿vale? Tarda un poquito bastante en No, 3 segundos, 2 y pico. Eran 2 y pico, creo. Entonces, el problema sobre todo de Bonnie va a ser cuando salte hacia ti. Cuando esa bicharraca salte hacia ti, casi se va a cargar a Frank de los 3 ataques básicos. Va a sacar 9000 puntos de daño de 3 ataques básicos, obviamente si lo tiene delante. Hace muchísimo daño esa bicharreja. Hace muchísimo daño, hace demasiado daño. Y Janet, yo creo que va a estar muy bien, muy bien Janet, sobre todo en Balón Brawl. En Balón Brawl va a ser espectacular, tío. En Balón Brawl yo creo que va a ser 100 veces mejor que cualquier otro brawler. Va a ser brutal, tío. ¿Cuándo volverás a sacar un vídeo de Fall Guys? De Fall Guys creo que no he subido nunca un vídeo. De Stumble Guys sí, pero de Fall Guys no. Creo, ¿eh? Fall Guys. Oye, ¿el emote ha salido? Voy a reiniciar un momentito. El emote no ha salido, ¿no? Pedro, acabo de pensar en algo. ¿Tú crees que den sprays en el Brawl Pass? Ramírez, no pienses en eso porque eso ya dijeron que sí. Eso ya dijeron que sí. O sea, el espacio... Ojo un momentito, ¿eh? Uy, el espacio para tener los sprays los tienes... me sale ahora el emote. Qué triste. El espacio de los sprays los tienes en las recompensas, no. En el de esto de trofeos, de experiencia, ¿vale? En el camino de trofeos. Ahí tienes el espacio de los sprays. Pero los sprays van a salir en el pase de batalla. Eso ya lo dijeron en su momento. Pero sí que es verdad que tú vas a poder comprar. Pero yo, de vosotros, no me gastaba ni una gema. Aunque te venga una oferta de todos los sprays por 5 gemas, bueno, eso sí. Pero no gastéis de verdad. No gastéis. Es que la gente va a empezar a gastarse gemas en sprays y no va a servir de nada. No sabía. Pues muy mal. Hola, chamo. A ver, por favor, ¿podéis ganar ya, Cerozone? Por favor. ¿Podéis ganar ya? ¿Crees que podré ganar el pin? Tengo 2800. ¿Puedes ganar el pin? Ahora, sí. De poder puedes, pero tienes que acertar como mínimo. Si adivinas una de las predicciones, ya sea este partido o la final, ya ganas 100 puntos. Pero como todavía faltan 2 partidos, son 50 puntos el MVP, votar el MVP, recuerda eso.
Así que sí, puedes ganar fácilmente. Y esa Piper es God, ¿no? Otra vez Mr. P. Qué pesados con Mr. P, chicos. Qué pesaditos con Mr. P, ¿no? Se viene. Vamos. Me gusta cuando pasan estas cosas, tío. ¡Uy, Mr. P! No me lo creo, no. No te creo. No. ¡Uy! ¿Qué dices, loco? Yo quejándome de Mr. P y Mr. P lo que acaba de hacer, chaval. Lo que acaba de hacer. Hostia, lo que acaba de hacer. Lo que acaba de hacer Mr. P, chaval. ¿Qué decías de Mr. P? Nada. Espectacular. Espectacular. Muy heavy, tío. Muy heavy. Pues... punto de partido, ¿eh? Si cero son. Si es que realmente se llama Ziruzon. Ziruzon, ¿eh? Se llama Ziruzon. Lo vamos a llamar Zerozone. Si Zerozone gana ahora, ha ganado Zerozone 3-1. Si gana Unima, 2-2 y nos vamos a atraco. Wow. 0-6. A ver, las cosas como son. Unima se merece más ganar. La verdad, las cosas como son. ¿De qué quieres que te haga el fondo de pantalla? Pues no lo sé. A la izquierda. Uy. ¡Oh! ¿Se gana? Gana Unima, Gana Unima, tío. Es que, a ver, se merecía Unima ganar Atrapagemas. Pues se viene en la final, Pedrito, se viene en la final. Atraco. Hola, Sofía, ¿qué tal? Te recomiendo un juego muy bueno, se llama Brawl Stars. A ver, lo voy a buscar en la Play Store. A ver si me suena. A ver, Brawl Stars. Uy, pero Brawl Stars está muy abajo, Top populares. A ver, top populares. Vamos a ver si lo encontramos. No creo que sea muy bueno, ese Brawl Stars que tú dices. No está en top populares, por ejemplo. Nah, este juego no debe ser bueno. No debe ser bueno, Brawl Stars. No están en el top 50, imagínate. Yo de vosotros no me lo descargaría, Están en 130. ¡Boom! Imagínate. Some brawlers we expect to see here. I think the Rico is definitely one we're looking out for. Maybe some throwers as well. But more importantly than anything, I want to see the Daryl once again. Pero PECERO es sarcástica. No. Es así, O sea, Brawl Stars está en 130 en la Play Store. Nunca ha estado tan abajo. Literalmente. Nunca. And Bull, one I'm looking out for too, definitely not in the forefront of my mind in terms of picks, but just want to remind everybody about this brawler. It's been a while since we've seen them, but back in the good old days of the old format, BB showed up here a lot. Recently got a buff as well. Hola, Jorge. ¿Algún día jugarás Rocket League? No. Yo ya jugué Dante, yo ya jugué Rocket League. Tanto el nuevo de móvil, el CD Swipe, como el Rocket League original de PC.
Yo lo jugué, me gustó durante unos días y ya está. No soy nada bueno, soy muy malo. Y para jugar un juego que sé que soy malo, no voy a jugarlo más. Porque no lo disfruto, ¿sabes? Yeah, I love seeing the Barley here. He's like, you know, just a classic brawler to be played here. But following the whole blind picks thing going away and now draft being a reality, it's so easy to counter him. I mean, it's easy to counter him if you know he's going to be played. ¿Cuál es tu color favorito, Sofía? Si tú ves este directo y me ves a mí, ¿qué color piensas que es el que más me gusta? Really, that pick relies on there not being much to counter him. So as a 6th pick, I totally agree, Kenny. We could see him arrive here. We'll have to get the bans first. ¿Puedes saludar a mi gallo? Sí, claro. See Barley to begin with. I wonder if we'll see any tank bans by either team though, because we did see the Bull actually steal the show last time we saw Hot Potato played today. Blau. From the side of Unima Gaming was a serious threat for Zero Zone though. So yo tengo de estas camisetas. De estas camisetas que son azules, ¿vale? Pero cambia el logo. Tengo como 20 y pico camisetas de estas. Tengo un montonazo. Y si te fijas bien, esto también está azul. Esto de los suscriptores también está en azul. Incluso si yo me voy a... They took Bell on that spot the first draft we saw. This time they're going to go Surge, really strong brawler right now. Don't fault them at all for it. Sometimes you just want to take it off the board so your opponent can't use it to their advantage. I love Lola here. It's ¿Me escucháis? Sí, sí que me escucháis. Great first overall pick, a lot of damage. That ego shield is very strong. El azul siempre ha sido mi color preferido, siempre, siempre, siempre. Es heavy, ¿eh? Tengo sueño. I think she just overall does her job so well. A ton of DPS. The shield really helps get that damage in onto the high save. Very solid lane brawler overall too. Definitely a fan of that choice, and we get to see her Marley show up here. We'll see if anybody follows up with a bull pick, but this is agreed. I'm a little surprised too, just in the sense that it is a good brawler for this map, but way earlier than I would have expected to see it in the draft. If anything, I would have seen it coming with Unima Gaming as a 6th pick. And they're going to follow up with the bull here too. Some crazy drafts coming in today. Ready? Yeah, this is crazy. I mean, look, the Bull I can totally understand. The Lola makes a whole lot of sense. She gets so much damage. We see her play a little bit differently as well. She's able to home. Se viene otra vez Surs, tío. Ostras, tío. What? Well, look. Pues... No, espera, Hostia, se viene partidazo, ¡Ojo! Atentos porque se viene partidazo aquí, ¡Ostras! Esto puede ser muy heavy, Esto puede ser muy heavy, se viene. Te baja mucho los viewers. Obviamente, Paul, chico. Llevo... Tienes que empezar a decir las cosas por pura obviedad. Llevo casi 4 horas en directo. Y la gente no le gusta ver competitivo. La gente quiere las recompensas y cuando tiene las recompensas se pira. Que me parece bien. A mí no, a mí me mola ver el competitivo con vosotros. Está guay, ¿sabes? A mí me mola. Con cuidado, madre mía del amor hermoso. Vale, ¿quién va a ganar, peceros? Yo no sé qué va a pasar aquí, Yo no sé qué va a pasar aquí, pero es que... Ostras. No tengo ni idea. Yo hubiera metido la super a la izquierda para ayudar a defender. Ay, Dynamite. No, Dynamite, no lo hagas. No lo hagas, Dynamite. Santo Jesucristo. 3 ataques básicos y super. Pa' tu cara. Wow, emote. Pero Barley sigue ahí, Barley frutuamo. Barley no lo van ni a tocar. It's me, Mario. Barley no lo van ni a tocar, tío. Dynamite no lo van ni a tocar. Ay, cagasteis, cagasteis. Como dejéis a Barley, Barley se la saca solo, No, espérate. 33%, 25... 23, 18, 13%. El número mágico, peceritos, número mágico. Mete super ya, Barley, chico. Mete super. Bien. Ojo. Ojo. Que sí. Me cago en la leche. Vamos, primer puntito. Let's go to the moon.
Hola Jorge, el tuyo está adelantado otra vez, recién llego. ¿En serio? ¿Veis? Es que yo no lo sé, no entiendo el porqué. Es que depende, no lo entiendo. Venga, va. Antivirus táctico. Me quedan 2 o 3 días del antivirus. Tendré que volverlo a comprar, tío. Vamos, Barley, dale, bien, dale, Barley, dale, Barley, chico, dale. Dale, no pare, dale, Barley, dale. Bull, que viene. Que viene. ¿Punto de partido? No me lo creo. ¿Punto de partido? Pues va a ganar, ¿eh? Lo veo, Bull, chico. Esa es. Dale, chico, dale. Punto de partido, peceros, Están los 3 aquí, chaval, qué mal rollo. A ver, yo he de deciros que Dynamite... Bueno, es que Dynamite... Es de las primeras veces que vemos un Dynamite por aquí, Cuidado, gente, cuidado. 60%, 60-31, 58-31. Dynamite asqueroso. Uy, qué asqueroso que eres, tío. Dynamite hace muchísimo daño, ¿vale? En plan DPS, que es daño por segundo, es de los brawlers que más daño hacen. Hace 2... ¿Cuánto saca? ¿Cuánto? Casi 3000, ¿no? Yo que sé, saca un montón, tío. 23-19. 23-19. Ajá. No saltes, Darryl. Ay, que salta Darryl. Uy, qué bueno el gadget. Qué bueno el gadget de Barley. Barley que mete la super. Ya está. La gana Zero Zone. La gana Zero Zone. Ahí la Zero Zone. ¡Salta, Bull! Y ganó. Oye, pero alégrate un poco, ¿no? La gente que no se alegra, ¿qué le pasa? O sea, soy yo y salto como un loco. Bien, es que no podemos, si no. Holy moly. Pues los que hemos votado por Zero Zone confiamos, pero he de decir que podría haber ganado cualquiera. Los dos han jugado espectacular, han jugado muy bien. Pues se viene la final, Pedritos, ¿vale? Y como os he dicho, yo voy a votar en la final, ¿vale? Que va a ser... Ostras, Chasmac. Yo voy a votar Chasmac, votar a quien queráis, peceros, da igual. Eptic, votar a quien queráis. 50 puntos gratis. Te hice caso, pecero, y conseguí el pin. Grande, Carlos. Muy bien. Por un momento pensé que ganaba el rojo. Es que podría haber ganado fácilmente. Los dos han jugado muy bien. Ahora, se viene la final. ¿Vale? La final es Chasmac, que es quien ha ganado a Clash contra Zero Zone. Yo voy a votar Chasmac. Y una vez empiece la final, yo me piro. Pecero, ¿dónde voto? ¿Me estás vacilando? ¿En serio? Chamo, llevas... Ah, no, sí. Chamo, si llevas aquí como una hora. ¿Lo preguntas ahora? ¿En serio? Nadie, Pecero, ya tengo el emote. De nada, Adriano. Pecero, tengo el pin de rosa. Bueno, se empieza por algo. Chamo, tienes el link abajo en la descripción. ¿Vale? A ver, atentos porque quizás hay alguna pregunta. Atentos, yo voy a responder lo más rápido posible. Debería de haber alguna pregunta como mínimo. Faltan 2 minutos. Quiero como mínimo 2 preguntas, por favor. Dámela. Vamos. Preguntas, por favor. ¿Preguntas, por favor? No hay preguntas. Gané los 2 pins gracias a ti. Sabía que ganaría el nuevo pin. Muchas gracias, Pedrito. De nada, Cristal. Oye, todo el mundo consiguiendo el de esto, Por tu maldita culpa siempre gano el pin. Oye, casi te baneo, Vivier, Te lo juro, En ese momento, así estás tú, Vivier, ahora mismo. Así estás tú. Necesito más memes.
hard agree here, and of course, with us advancing to the grand finals now and Zero Zone graduating to the semifinals, we got a new bracket. Si mata a un zombie, ¿es un muerto más o un muerto menos? How the competition has been sizing up today. How on earth did we get here? Well, Chazmac Gaming BR started at the very top. ¿Cuándo harás un directo jugando con tus suscriptores? Juanma, cada día de lunes a viernes en trovo.live / la pecera tonta. Juanma Games, sígueme en Trovo. Zero Zone also getting a 2-0 versus Renegados, which we did not expect, and taking down AYUDO Gaming, which, okay, look, we didn't predict that either. I don't think either of us expected these teams making it onto the grand finals, but vale, ninguna pregunta más, tío, terrible. Terrible, ni una pregunta. Sí, Daniel, jugué, pero no me gustó nada. No me gustó nada. Tío, ¿en serio? ¿Ni una pregunta? ¿Entre partido y partido? Ponme una preguntita. No, ponme preguntas, por Dios. Yo voto por Chazmac, ¿eh? Vale, 85%, normal. ¿Por qué en Trovo? ¿Y por qué no? Vale, pues oficialmente esto ya está. Yo me voy a ir, ¿vale? Porque creo... Me voy a esperar justo cuando empiecen, ¿vale? Porque quizás hay alguna pregunta, pero no debería de haber ninguna pregunta más. Porque en teoría debe... ¡Ah! Faltan 3 minutos. Se viene. Posiblemente sí que haya alguna pregunta, ¿eh? Posiblemente sí que haya alguna pregunta. Así que responderé rápido y me voy. Los que todavía no sabéis, Pedritos, dónde votar, tenéis el link abajo en la descripción, peceros. En la página se llama event.brawlstars.com. Se votó solo, qué raro. Qué cosa más rara. Gracias, Relleno. Si dormir es bueno para la mente, ¿por qué no dejan dormir en clase? Díselo esto a la profesora. Ya verás tú. Ya verás tú. Te pilla el libro de matemáticas y te mete. ¿Sabes o no? Te enseña a sumar y a restar en 3 segundos. ¿Qué hago si se me vota solo? Ian, cagarte un poquito en Supercell, porque no es ni culpa mía ni culpa tuya, es culpa de esta página que va muy mal. Pedritos, me voy a ir, ¿vale? Es que falta... Es que... Hola. Tío, que no ponen ninguna pregunta. ¿En serio? Terrible. Sea como sea, yo creo 100% que va a ganar Chazmac. Lo creo, lo siento, pero creo 100% que va a ganar, porque le ha metido una paliza terrible a Clash, le ha metido un 0-3, ¿sabes? Entonces, si no tuviera que hacer cositas, pues seguramente me quedaría un ratito, pero vaya. Así que nos vemos el lunes, como siempre, con vídeos a full. ¿Eres main Edgar? No, incluso Edgar se me da bastante mal. Y repito, ¿vale? Si queréis... Peceros sin ofender, pero estás guapo. Banear a Ángelo, por favor, que me acaba de llamar guapo. Me acaba de insultar. Y repito, si todavía no me seguís en Trovo, seguidme en Trovo, ¿vale? Pedritos guapos, nos vemos la semana que viene. Chao, guapos. Don't allow that brawler to go under the radar. I think we talked about it in the previous games as well. They allowed Search for just 1 game and really had a rough time with it.